una producción de Troop. Yo soy Sebastián Patrón y esto es Memorable, el podcast de marketing en donde cada semana tendremos las conversaciones clave con los personajes más relevantes e influyentes de la industria. Comenzamos. El día de hoy tenemos el placer de presentarles a las anfitrionas del exitoso podcast Chismecito Corporativo, Macarena Riva y Rosa Laura López. Chismecito Corporativo nació con la idea de analizar y desglosar las historias de éxito, fracaso y fraude de las empresas más relevantes de nuestros tiempos, a través de una investigación profunda, pero presentada de una forma simple, divertida y accesible para todos los públicos. En menos de 5 semanas, así es, escucharon bien, en menos de 5 semanas se convirtió en el podcast número 1 de negocios en México, el número 12 de todo el país y el número 10 en Colombia. Hablando del plano personal, les cuento sobre Macarena primero. Macarena Riva es ingeniera química y comenzó su carrera en fondos de capital en México, antes de emprender en el sector del e-commerce con Raw Apothecary, una empresa cofundada por ella que fue nombrada una de las 30 promesas de Forbes y levantó capital de 500 startups. Hoy, Macarena es creadora de contenido en el mundo de negocios con una comunidad de más de 400,000 seguidores. Rosa Laura es actuaria y tiene un MBA por Columbia. Empezó su carrera en fondos de capital y empresas de tecnología como Uber, antes de emprender un negocio de dark kitchens y restaurantes híbridos. Actualmente lidera las operaciones en México para una startup de café llamada Pickup Coffee. Rosa Laura, Macarena, un gustazo en tenerlas aquí. Episodio número 11 de Memorable. ¿Cómo están? Estoy emocionada porque es la primera entrevista que hacemos juntas y hablando de chisme corporativo. Sí, este es un gran día. Mucho honor y mucha emoción y nervio. ¿Sí? Espero estar a la altura. Oye, ¿cómo no vamos a estar? Claro que estaremos. Sí. Con un podcast en 5 meses. Número 1. En 5 semanas. Perdón, eso es que las semanas que me pasaron unas 5 meses. Que ya se me hacía impresionante. No. Son 5 semanas. 5 semanas. semanas, número 1 en la vertical de negocios, el podcast. Sí. Y número 13 en todo México. En todo México y también por ahí me pasaron Colombia incluso, ya Sí. Latinoamérica, ¿no? Sí. Sí, lo cual, o sea, sí quiero decir que número 13 en México estamos, la verdad, muy honradas porque normalmente los podcasts de negocios no llegan a Claro. tan arriba porque, pues, usualmente es un nicho. En la parte general, ¿no? De ya el ranking general, Claro, ¿no? es un nicho, ¿no? Claro. La gente que se interesa en estos temas. Entonces, Perfecto. Sí, súper feliz. Empecemos con la historia. ¿Cómo empieza Sí. Chismecito Corporativo? Acá. ¿De dónde vienen ustedes? Platiquen un poco de su background y cómo es que surge el proyecto, ¿no? Toda esta historia detrás de... ¿Qué quieres? ¿Empezar a platicar tu background? Si quieres, platicamos un poquito de nosotras. Perfecto. Y luego cómo surge que acá Sí. la manda más. Sí, la manda más. O sea, la CEO de Chismecito Corporativo claro, se lo no, adjudicaron. Cosíos, Perfecto. pero la idea sí surgió acá, la verdad. Pero hay que Venga. confesar. A ver, background. Yo toda la vida he trabajado en el mundo de tech, startups, venture capital. En 2017 me fui a hacer un MBA a la Universidad de Columbia en Nueva York y regresé a trabajar a Uber. Y de Uber empecé un negocio en paralelo mientras trabajaba en Uber, un negocio de dark kitchens y restaurantes híbridos. Nos empezó a ir muy bien, decidí dejar Uber, me fui full time de emprendedora. Ya saben que es un roller coaster el emprendimiento, Dios mío. Creo que los tres de aquí lo sabemos. Los tres así. Dios mío, o sea, no vayamos tan a fondo en ese tema porque nos Eso, empieza a temblar el ojo. Y o sea. da para otro episodio de 20 episodios. Da para pero otro bueno, episodio ya o habrá tiempo también. para 15 episodios. Ya habrá para el ángulo emprendedor, ¿no? Totalmente. Y después terminé mi capítulo de ese emprendimiento y me cayó muy random, sin buscarlo, esta nueva oportunidad que es Pickup Coffee, que es una marca de café que estamos entrando a México. Ya ayer abrimos la 10ª sucursal. Wow, sí. Y pues básicamente ofrecemos café al 50% del precio de la competencia. Porque cambiamos algunos formatos de costo y gastos, etcétera, etcétera. Entonces, pues muy emocionada con este nuevo proyecto. Y ahora, bueno, Maca me invitó a este proyecto Juntas de Chisme Corporativo y estoy divertidísima. La verdad es que sí es de los proyectos que más me han divertido en mi carrera profesional. Y pues platícanos tú. Y Vaca nos va a platicar entonces el reclutamiento. A ver, nos conocimos... Atracción de talento. Sí, atracción de Sí. talento. A ver, nos conocimos desde hace un milenio. O sea, hace como 30 años nos conocemos. Pero, bueno, yo un poco mi background, yo soy ingeniera, trabajé en fondos de inversión, luego me salí para emprender una marca de belleza en e-commerce y luego
me empecé a volver creadora de contenido, que ahí viene la historia ya atada con el podcast. Hace 2 años empecé a hacer contenido en TikTok. Lo empecé a hacer de emprendimiento y como que no pegaba. A ver, yo llevo años queriendo hacer contenido, pero nada más no le había agarrado por dónde. O sea, tú desde hace muchos años te gustó la cámara, o sea, te gustó el compartir, te gustó el micrófono, te gustó todo este mundo, ¿no? Mucho. O sea, me gustaba el escribir. Tuve un blog hace como 10 años de finanzas personales. Luego tuve un blog de fitness. Luego, o sea, siempre lo he tratado. Wow, blog. Siempre en los capítulos de chisme nos damos cuenta que todos los exitosos alguna vez tuvieron un blog. Y de ahí toman muchísima información entonces de cuando... Ajá. Entonces, Maca, cuidado cuando te hagan un episodio y se metan a tu blog. Oye, Maca tenía este blog y tal. Oye, como toda la huella digital que deben de tener. Por ahí debe haber unos tweets de hace 12 años que cuidado con ese tweet. Ya borré mi cuenta. Perfecto. Literal. No, sí, literal. Ahora, no solo hay huella digital, hay huella impresa porque mi papá ha impreso todos los blogs que yo he escrito y los tiene en una carpeta. Ok, bueno, perfecto. Sí, hay archivo físico. Perfecto. Pero bueno, el punto es que empecé a crear contenido de emprendimiento en TikTok y luego empecé a hacer noticias de la semana y hablar de negocios. Un poco mi background hacía sentido, o sea, con mi empresa levanté capital y luego estaba en este mundo. Supongo que también viste ahí que venía una ola fuerte de emprendedor con creación de contenido, personal branding de la cabeza de la empresa, ¿no? Totalmente. O sea, yo soy muy de la idea de que todo el mundo tiene que tener una marca personal. ¿Todo el mundo? Sí. De verdad que sí. O sea, hasta hacerlo de una forma sutil, pero la marca personal es que te da tantas oportunidades. Hoy lo veo y digo, ¿cómo no empecé antes? Pero también me daba cringe, me daba como pena hacerlo, pero bueno. Que esa es la parte que tienes. Bueno, ahorita me platicas cómo abordan esa parte, ¿no? Sí. Con los amigos, con... Sí. A mí me da mucha pena cuando alguien conocido... ¿no? Sí, cuando alguien conocido me dice como, a mí igual. Amo tu podcast, ya te escucho siempre. Y yo como... Ahorita platicamos esa parte, pero entonces, volviendo otra vez empecé a hacer contenido de negocios y... La verdad es que the brief is in the comments. Ok. O sea, la gente me ponía, es que deberías de hacer contenido más largo. Y yo decía, y mucha gente me decía, ¿por qué no tienes un podcast? Y decía, es que ¿cómo chingados voy a hacer un podcast yo solo? Qué aburrido. Sí. Y necesito un perfil que sea alguien con el que me sienta cómoda chismeando de estas cosas, que le salga natural y que podamos hablar de noticias, de tendencias. Y que haya un interés genuino, ¿no? De los temas, claro. Y además, ya con más experiencia en socios, etcétera, pues tiene que ser alguien que piense igual que tú, que le emocione, que tengas conversaciones honestas, o sea, como que vea muchos puntos. Y yo desde el principio pensé en Rosa Laura, pero Rosa Laura no, o sea, nunca ha hecho contenido de ella ni nada. Entonces dije, siento que es un long shot que me diga que sí. Me detengo un poco en eso. ¿Rápido pensaste, o la primera persona que pensaste fue Rosa Laura? Sí. ¿Por qué? Ahí te va. ¿Qué viste en ella hace 15 años, hace 2 años? Sí. O sea, ¿qué viste? ¿Qué dijiste? ¿Ella es buena para? Ajá, es una persona que admiro mucho. O sea, creo que tiene una trayectoria muy impresionante. Y, por ende, eso quiere decir que tiene una capacidad de análisis que ella y yo podemos hablar en otro nivel igual de la conversación. O sea, hablar en otro nivel de las empresas. Perfecto. Versus alguien que no tenga tanto conocimiento. Y su background es un poco parecido al mío en cierto sentido. O sea, estabas en fondos y luego pasaste a tech y luego emprendiste, ¿no? O sea, como que es un poco parecido. Pero ahí te va. Se me vino la idea, pero yo le piché esta idea a varios productores y a algunas agencias. Y todos me dijeron que era una pendejada. ¿Se pueden decir groserías? Claro. Sí. Y me dijeron, güey, a ver, son 2 niñas fresas del mismo background, con un acento insufrible. Esto no lo va a oír nadie. Y yo decía, entiendo tu punto, pero estoy en contra. O sea, ¿Ustedes se escuchan su acento? Sí. No, es que nos lo critican muchísimo. La primera vez que me... Perdón, es chistoso porque la primera vez que me metí en una junta con Maca, con mi equipo de marketing de Advertising Week, había una venezolana y terminó la junta y me preguntó, Sebas, ¿ese es el acento de Ciudad de México? De una parte de Ciudad de México. De una parte de Ciudad de México, le dije. A ver, es historia verídica. Sí, sí lo creo. O sea, yo lo oigo. La gente cree que no lo oigo. O sea, yo oigo mi acento, yo oigo el tuyo. Solamente que creo, y ahorita te voy a decir cuál es el contra del feedback, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces, todo el mundo me decía, esa es una mala idea. Necesitas, chéquense porque está cagado esto, pero 2 personas muy buenas en esta industria me dijeron, güey, tu podcast tiene poca inclusión. Necesitas meter a un hombre para la mancuerna, obvia, ¿no? Sí, para la mancuerna. Y yo decía, pues que yo no quiero hablar con otra persona. Yo quiero hablar con Rosa Laura. Y entonces, si no es genuino. Y yo dije, yo creo que esto va a funcionar. A mí me tiraban mucho hate al principio por mi acento y por ser fresa. Y luego la gente entiende que hay más atrás, o sea, hay atrás algo más que el cliché. Claro. ¿No? O sea, poco a poco me fui dando cuenta que la gente decía, bueno, tiene este acento de niña imbécil, porque esa es la realidad, y estoy ok con eso, ¿no? Tiene este acento de niña imbécil, pero sí toca temas interesantes. Me aporta valor al final de cuentas. Y la forma
pues en este caso no es fondo, ¿no? El fondo es algo de valor al final de cuentas. Es algo de valor. Y yo creo que la gente poco a poco se va acostumbrando y ya es muy raro que me tiren eso está súper interesante, ¿no? Porque es verdad que hoy en día cuando platicamos con todos los creadores de contenido y gente que está iniciando proyectos de todo tipo, pues claro que entra y más, si lo quieres ver un poco hasta la época de televisión en la que un productor era quien te decía todo el feedback, qué hacer, qué no hacer, va a jalar esto, no jalar. Hoy como nunca tienes estas oportunidades de, pues sabes qué, pues lo lanzo yo solo, a ver qué pasa, no hay nada como tratar o no, y luego al final de cuentas el resultado, pues te lo dice la misma audiencia. Y te voy a decir algo que también, un punto para mi esposo, porque yo le estaba platicando y le decía, es que creo que Rosa Laura es la correcta y tal, pero es que me dicen tal. Y él me dijo, güey, que chingan a su madre. O sea, hoy ya estás en otro momento, prodúcelo tú. Exacto. Tú págalo y luego ves qué pasa. Exacto. Y si no funciona, pues lo apagas, igual que ha pagado 40 blogs. O sea, no soy nueva apagando cosas. La neta. Entonces, pues... Y yo me acuerdo que teníamos estas conversaciones, ¿eh? O sea, me acuerdo que me hablabas y me decías, a ver, ya había otra agencia y otra vez me dijo lo mismo, que pongamos a alguien de otro grupo de diversidad. Y yo te decía, no, pues Maca, o sea, pues... Tú sabes. Y si me quieres cambiar, cámbiame. Y al final te voy a decir algo. O sea, por ejemplo, hay podcasts mundiales muy exitosos que en gran parte se lo atribuyen a la química de los hosts, ¿no? Nada más, digo, es el caso de Pivot, de Scott Galloway en Kara Swisher, ¿no? Sí. Uno de los podcasts de negocios, technology, de los más escuchados del mundo. Y le atribuyen, mucho hablan del feedback que le da la audiencia cuando los ven en la calle, cuando llegan a estos meet and greets. Y hablan de, es que la química. Sí salió muy diverso ahí, hombre, mujer, straight, white man, con lesbiana, con hijo. O sea, sí te aporta mucha diversidad, pero la química se ve y se siente, ¿no? Entre dos personas que genuinamente se llevan bien, Porque ¿no? aparte te voy a decir algo. Al final del día yo decía, es que este no es un podcast de opinión. Yo entiendo la inclusión y soy un poco anti-inclusión forzada y no me gusta, pero entiendo la inclusión cuando tú vas a dar opinión. Necesitas tener una mesa con diversidad, eso sí lo entiendo, pero este no es un podcast de opinión. Claro. Entonces, ¿por qué es necesario que haya otro punto de vista cuando lo que vamos a hacer es juntar las investigaciones que hay en el internet? Entonces, no, yo no veía el punto para mi esposo, punto para ti, que creíste en el proyecto, porque yo dije, ojalá me diga que sí, porque si no se cae. Totalmente. Y yo te voy a decir la verdad, yo siempre confié en Maca porque yo le decía, tú eres la que tienes experiencia en esto. O sea, la realidad es que yo nunca había trabajado en el mundo del contenido. No es mi expertise. Y entonces yo le decía a Maca, tú di rana y yo salto. Digo, opino y doy mi hunch. Pero la verdad es que ahí sí, Maca, tú díctame. Pero además creo que el punto también es que, o sea, ahorita todavía es un bebé. Y sí hay muchos comentarios de lo que ya sabíamos que iba a pasar. Eso están todos los días. Pero yo le digo a Rosa Laura, vas a ver que poco a poco la gente se va a enamorar y la gente lo va a dejar ir. Y un día van a decir, no era importante que eran dos mujeres fresas que de repente dicen cosas que te mueres, que tenemos que editar. Y ya. Oye, pero tienes toda la razón. O sea, hoy creo que hay muchos ejemplos, perdón, Rosa Laura, que te interrumpa, pero creo que está padre ejemplificar que hay muchos ejemplos de que en papel, con este blueprint que hay ahorita de cómo es el deber ser del contenido, que hay muchos casos de éxito, ¿no? Estos tres chavos fresas de Puebla que tienen un podcast, un TikTok súper exitoso que hablan de... ¿Tres de copas, algo por el estilo. No, par de tres. Par de tres, exacto, que se llama tres de copas o 6 de copas. 6 de copas. Par de tres, exacto. Y son, o sea, y hablan como ellos son un poco, y la verdad es que ahí está, ¿no? Funcionando. Tienes a los, no sé, a los hermanos de leche, a los Adrián Marcelo y la Mole hablando en su propio estilo y hablando de repente de cosas polémicas. Temach. Y bueno, al final de cuentas, sí se ve un blueprint de, digo, si lo quieres ver en términos de número rudo o número frío, cosas que funcionan, ¿no? No respetando el blueprint del deber ser de lo que hoy debería ser, ¿no? Está interesante esa parte. Y creo que, o sea, el tema de the brief is in the comments, porque también lo hemos platicado mucho, que sí hay unos pocos ruidosos, que son unos haters nada más por decir cosas en el internet, pero si tú oyes como que el total, o sea, yo te digo que hago con mis videos de TikTok, los subo y empiezo a ver los comentarios y le hago como un escroleo rápido y veo en general cómo siento el sentimiento. No me pongo a leer uno por uno, porque si no te clavas en puntos específicos. Y digo, a la gente le gustó esto, a la gente no le gustó. Y a mí me estaban pidiendo ese formato largo en discusión con alguien más. Entonces la gente sí sabía lo que quería. ¿Sabes qué? O sea, como un poco analizar no solo los comentarios, porque al final los comentarios siempre están polarizados. Pero si la gente está terminando el contenido, o sea, esto dura 1 hora y la gente está llegando al final. Estamos en el número 1 en negocios de podcast.
de podcast de negocios. Entonces, estás viendo las métricas y nosotros sí somos muy de la idea de remontarnos a los números y de ver las métricas. Y al final, la gente nos critica el inglés y el acento, ¿no? ¿O qué dirás que es lo que más nos critican? El inglés y el uso del acento. inglés y el acento. Y luego hay gente que contesta, no, por favor, no dejen de usar inglés. No, por favor, no dejen de hablar como hablan porque pierden su autenticidad. Creo que empiezas a... No, porque empiezas No, a sí, crear estoy acordando de un comentario. una marca personal y una imagen de lo que la gente empieza a identificar como que tú eres. Que si lo empiezas a fakear, esto no va a salir natural y esto no va a tener el éxito que puede tener. Yo también Fíjate creo que cuando la primera vez que escuché el podcast, lo primero, porque eso tiene razón, la autenticidad, no cómo funciona bien, lo primero que dije fue, me voy a fijar cómo habla Maca. Eres exactamente la misma persona, porque te conozco hace mucho tiempo, también yo, y es exactamente la misma persona Maca cuando está hablando en el podcast que como eres en persona, 100%. ¿no? Eso se nota, 100%. suma la química, etcétera, ¿no? Entonces me muevo a, hablaron ahorita de la parte de formato largo. Ajá. Entonces me muevo un poco a de dónde viene cómo empezó en cuanto al formato, cómo es hoy el formato y cómo ha sido ese, si es que hubo un cambio, cómo han integrado o cómo utilizaron el feedback de la audiencia para empezar un formato, si es que lo cambiaron y cómo, si me pueden describir, es el formato actual. Oye, a ver, Famosona. igual yo voy a contar cómo empezó el formato, pero cuenta tú la parte del nuevo formato que hicimos que fue un mega flop que acaba de suceder. Pero ahí te va. Ay, Primero, en México tenemos una ventaja. Ajá. Güey, ya todos hizo en Estados Unidos. Y tú ya puedes ver qué podcast allá funcionan y O sea, le cuáles vas a no meter funcionan. ya aquí el tema de en qué se inspiraron. Exacto. Nosotros agarramos Acquired. Totalmente. Desde cuando te vi dije, O sea, qué bueno que alguien está haciendo lo que está haciendo Acquire, porque hoy en día Acquire es sin duda el mejor podcast de negocios Qué en el buenos mundo. son, Qué en el bárbaro, mundo. qué Y lo bruto. hacen güey. Desde el storytelling, irreal. la investigación, La cómo te lo para cuentan. mí la investigación. Andan en 3 horas, ¿no? Hay unos que son de 6 horas. Sí, Nvidia tiene 2 capítulos de 3 horas cada Claro, uno. claro. Para los que no han escuchado ese podcast, de hecho, No. yo lo recomiendo muchísimo. Se llama Acquired. Son 2 personas que están en el mundo Sí. del fondo de inversión, de los fondos de inversiones. ¿Son emprendedores ellos? No recuerdo. Fíjate que no sé, porque sí me doy cuenta que ha cambiado mucho. El otro día me eché un episodio como de la temporada 4. Ajá. Sí ha cambiado mucho. Me late que hoy Acquired ha de ser el 70% de su chamba. Debe serlo. Me No, les va late, porque increíble. han cambiado mucho cómo platican y tal. Las investigaciones duran un mes, pero, o sea, es el yo veo Acquired y digo, de verdad que es el sueño de contenido. Ahora, Sí. ese contenido, desde mi punto de vista, no funciona tanto en México. Ahorita, entonces, Ajá. volviendo. Pero bueno, se inspiraron en eso, agarramos vieron Acquired, Estados Unidos, agarraron Acquired Uno y qué más. específico que se llama Corporate Gossip, Ok. que literal hacían un poco la idea que teníamos, pero yo creo que lo ejecutan un poco mal. Es demasiado técnico. Ese es un Es un podcast chiquito que la verdad ya dejó de postear. O sea, posteó hace Ok. como un año. Incluso el nombre, o sea, Ajá. era Corporate Gossip. Literalmente. O sea, Ok. Corporate Gossip y se lo copiamos. Ok. O sea, 100% clean aquí, ya sabes. Pero tenía como varias fallas, pero Oye, estaba bueno. Hasta hubo un comentario, cuando recién Sí. lanzamos Chisme Corporativo, hubo un comentario, no sé si en redes o en, Creo que en YouTube, Spotify ¿no? o YouTube Sí. o algo así, de que qué originales, ni siquiera el nombre le pudieron cambiar, No. se ve que le copiaron a Estaba Corporate bueno. Gossip. Yo digo, no, Todavía o sea, tuvimos como conversaciones de que está muy largo Chisme Corporativo, sí, Sí, ¿no? ¿Te acuerdas? sí. Al principio y fue como, Y no, nos a decían ver, como, dice sí. exactamente lo que es. Chisme No corporativo. le muevas. Bueno, incluso, Pero ok, mucha chisme gente corporativo. también le dice chismecito corporativo. Sí. ¿Te das cuenta? Al principio, cuando grabábamos, el chismecito corporativo toma Nosotros, uno. pero Y no es nosotros, chismecito. chisme. Ajá, Chisme corporativo. Ahora, vimos esos 2 y dijimos, a ver, el mercado mexa no va a consumir 3 horas de un episodio. Esa es una realidad. Tan Si no, nos vamos a ir técnico. tan nicho. Entonces, desde el Tan- principio dijeron Una hora. formato largo. Sí. Antes de ver feedback, antes de ver, ustedes Vale. dijeron, esto va a ser un formato como el de Acquire, pero al mercado mexicano, que es una hora en lugar de 3. Como o una hora. 6. Ajá. Ya. Exacto. Va a ser una mezcla entre Acquired y Chisme, pero al principio dijimos, nos vamos a enfocar solo en fraude. Solo historias de fraude, de da. O sea, muy contenido muy excéntrico. Sí, más morboso. Más morbosón. Ajá, Ok. porque dijimos, eso le va a llegar. Más chisme. Más chisme. Como más- Y lanzamos los primeros capítulos, que son los fraudes más grandes como de la historia. No de la historia, pero como que era la idea, ¿no? O sea, como desglosamos y analizamos los casos de fraude. Teníamos hasta otra intro. Sí. De fraude y tal. Y ese fue el primer formato. O historias turbulentas. No, Historias no todas turbulentas. Eran, o sea, porque hicimos Uber en esa época que, pues, o sea, no era Era fraude, pero eran como turbulenta. varias Ajá. acciones ahí. Pero está clarísimo Sí. el ángulo de un poquito despertar el morbo Sí. y jugar con ese... Sí, total. Que Exacto. siempre, pues, es para Ayuda. la raza humana es Sí. bastante Y la verdad es que sí lo llamativo esa pensamos parte, ¿no? desde el principio para vender el producto. Entonces sí queríamos que fuera un podcast que pegara en los rankings. O
sea, sí desde Siempre tuvieron métricas o ambiciones claras. Sí. No, desde el día 1 O vemos sea, no métricas. es un poquito como que cliché de yo hago esto No. porque es, o sea... No, esa no es nuestra personalidad. O sea, Entiendo. llegamos y dijimos, este producto lo vamos a vender, tiene este potencial, tiene que llegar a cierto ranking, entonces tiene que ser para un público más amplio que solo la gente muy clavada de los negocios. Y Clarísimo. justo como que el ambiente informal, de chisme, como de platicar como con un café, como entre amigas, Ajá. era buscando que se abriera y no fuera solamente del nicho de gente muy clavada con los negocios. O sea, que alguien que no trabaja en negocios lo pudiera entender y estuviera entretenido. Sí. Ese es un ángulo bien interesante porque fíjate que es algo que a lo mejor percibo no es tan... Como que se asocia mucho a esta ambición desmesurada, que el virtue signaling hoy en día está Ay, fortísimo, no, allá, ni fortísimo me allá digas. afuera. Y como que lo cool hoy en día es decir, aunque no es el caso, no tras Sí. bambalinas, que nosotros vemos, a ver, nosotros que estamos en el micrófono, en un sinnúmero de temas, y ahorita lo platicábamos tras bambalinas, hay un sinnúmero de temas que hay una conversación tras bambalinas y una conversación de micrófonos. Sí. Del tema que me digas, de marketing, de agencias, Sí. de feminismo, De todo. de creación de contenido. Hay dos conversaciones Sí. allá afuera. La Una- privada y la pública. Exactamente. Y eso, qué horror, ¿no? qué horror. O sea, Además, sobre todo, a ver, o sea, para mí es obvio, a mí cuando me ponen mi contenido de que ya no te voy a ver porque estás haciendo contenido pagado. Güey, No o me sea, veo. ¿y cómo quieres que subsista esto? y no- y primero no me veas y segundo, pues esto es un negocio. O sea, no te creas que esto no es una fundación. O sea, Sí, es que sí, no sí. pasa nada. No entiendo por qué a la gente se le hace negativo decir eso. Nunca lo he entendido, pero nuestro propósito siempre fue ese. Perfecto. Entonces, sí, vemos una combinación de dos conversaciones, como decíamos ahorita, ¿no? Micrófono, de micrófono y otras tras bambalinas, ¿no? Sí. Entonces, y qué bueno. volvemos a lo mismo de la autenticidad. Totalmente. Es que si no estás siendo tú, al final o sea, vas a ser menos exitoso que si estás siendo tú. Esto es natural, ¿no? Y además me voy a meter en otro tema, pero siento que en México nos incomoda que la gente, o sea, si tú me pagas por este contenido, yo voy a hacer un mejor contenido. O sea, siento que en Estados Unidos está, por ejemplo, Acquire tiene una parte donde tú te puedes suscribir a su comunidad y les pagas para que ellos sigan haciendo contenido. Creo que en México estamos muy atrasados en ese punto y crees que los creadores de contenido, no sé, o sea, viven del aire. Y es como, tú quieres consumir este contenido, yo te estoy dando un entretenimiento que cuesta tiempo, trabajo hacer, pues yo... O sea, pues esto es un negocio, tiene que funcionar. Entonces, desde el principio siempre fue pensado así. Siempre. Entonces, lanzaron con formato largo, pero no tan largo. ¿Cuál fue la primera respuesta entonces al formato? Güey, Les encantó. les encantó. O sea, desde el primer episodio ustedes vieron tracción, háblenme de números, o sea, A ver. ¿cuántos escuchas tenían ya en los primeros episodios? Y una pregunta adicional, desde el principio fue estrategia o una estrategia adicional de distribución, es decir, abrieron desde el principio Sí. TikTok, Instagram, todo. Todo. Se apalancaron, supongo, también Sí. de tus seguidores. Sí, sí, sí. Que ahorita también abordamos el tema de personal Ayudó. branding con el proyecto Sí, sí, obvio, de chisme Obvio ayudó corporativo, ¿no? muchísimo, ¿no? Sí. O sea, que ya teníamos una audiencia Sí. base. Entonces lanza el primer episodio, ya números importantes y el A ver, formato gusta. Pero vamos a tocar un punto que Sí, el discutimos formato. mucho. No, paréntesis, el tema de números, porque ahí te va. Rosa Laura y yo creíamos otra cosa sobre los podcasts en México. Creíamos que se escuchaban mucho más de lo que realmente se escuchan, en número absoluto. O sea, a ver, hoy tenemos nuestro episodio más O sea, tú escuchado. perdón, te interrumpa. Ajá. Cuando tú lanzaste, lo que me estás diciendo es, yo no sé si para ser el número 1 de México soy 5 millones de escuchas, Literal. 100 escuchas. No O hay sea, números. tú era como voy a lanzar y quiero ser el más escuchado y no sabía si te iban a escuchar, te repito, ¿1000? 10 millones o 1000 personas. Ok. Exacto. Y, Ok. y lo buscábamos y no lo encontrábamos. Entonces era como, es que, que ¿cuál no hay es datos, nuestra no hay meta? datos. Yo también- O sea, En yo- YouTube es fácil porque ves Claro. las reproducciones. Claro. Pero en Spotify no hay nada más que cuánta gente ha calificado el episodio. Y ya. Digo, el podcast. y ya, ¿no? Entonces nada. lo platicábamos y decíamos, pues no sabemos qué es éxito o fracaso. Hoy nuestro episodio más escuchado tiene 45,000 reproducciones. Ok. Si tú comparas eso versus que ayer subí un TikTok y tiene 1.5 millones de vistas, Claro. Es nada. Totalmente. 45,000 Pero personas es una nada. hora escuchándote. Pero es una hora escuchándote. Y resulta que hay todavía más espacio del que creíamos. Porque hay más espacio para podcast Claro. de estos, porque no hay tantos escuchas. Llegamos al top 5 en el episodio número ¿qué? 3.
Sí, o sea, muy rápido. Y decíamos, ¿cómo con estos números ya estamos en el top 5? Y entonces siempre nos decíamos, es que seguramente, cuando llegamos al top 10, decíamos, wow, ya estás en el top 10. Es que seguramente está pulverizado y cuando llegues al top 5 es cuando ya es difícil subir. Y llegamos muy rápido al top 5 y luego fue como, no, es que yo creo que el top 3 es el que es difícil subir. Y entonces, como que siempre nos decíamos estas mentiras porque decíamos, no puede ser que con estas reproducciones ya estemos en el top. Y muy rápido, la verdad, cuando llegamos al 1, ¿te acuerdas? No, mames. Estuvo chingón. Que se siente, festejaron. No, en 5 semanas lograron lo que en algún momento se sentaron y dijeron, el objetivo es, y a lo mejor cuando estabas pensando en eso, un año. Tú decías, bueno, un año ya es ambicioso, ¿eh? A lo mejor si en 3 años, Pero ¿no? aparte yo decía, lo veo muy complicado llegar al top 3, hay que subir al top 10 en un año. ¿Te acuerdas que decíamos? En un año estar en el top 10. Ese es el objetivo. Sí, al principio decíamos eso. Sí. Y la verdad que también te voy a decir algo. Creo que otra cosa fue que solo los clips del principio, o sea, porque yo te voy a decir la prueba que hice. Algunos clips los ponía en redes sociales, como en conjunto conmigo, y algunos no. Que tú en ese momento, ¿cuántos seguidores tenías en TikTok ya? O sea, en TikTok como 400,000. O sea, ya como son 350,000. Y en Instagram como 150. Tú, Rosa Laura, nada de presencia al momento. O sea, en ese momento, ahorita me cuentas de dónde estás ahorita. No, mi cuenta era privada. Ahí va o sea, abrí otra cuenta porque mi cuenta es privada y sale mi hija y cosas así que en una pública no haría. En ese momento todavía tenías tu cuenta privada, ¿me explico? O sea, no tenías todavía... Pero volviendo ahorita me cuentan un poco de dónde están con el personal branding y en relación al proyecto, pero entonces... Algunos yo sí los compartía y algunos no, porque yo le decía a Rosa Laura, es que hay que ver si el clip standalone funciona. Claro. Y no nada más es la pura audiencia. Y neta, ¿qué tal? Nos sorprendió. O sea, a ver, había clips del episodio 1. Hubo un clip que tuvo 120,000 vistas en TikTok y yo, no mames. O sea, es una cuenta de 0 seguidores. Sin estar compartida, nada que ver con Maca. Nada que ver. Es que es un fenómeno bien interesante porque, a ver, me toca a mí hablar con muchas productoras de podcast, incluido donde estamos ahorita, etcétera. Y mucho es, ya sabes, ¿no? El clásico. Es que los clips vas a canibalizar un poco el audio entero. Y sale clarísimo diciendo, por ejemplo, Gary Vee en Estados Unidos dice, no te confundas. O sea, tú piensas tu proyecto de podcast como, o sea, no creador, más bien contenido itself o en sí mismo en todas estas plataformas. Hay gente que a lo mejor realmente no va a escuchar un solo episodio completo de ti, pero quiere escuchar esos... ¿Cuántos son los clips que están posteando ahorita del podcast? De 40 segundos, ¿no? Segundos. Y ese es al final de cuentas, su hábito de consumo de chisme corporativo en este momento, ¿no? Sí. Y luego también me doy cuenta, por ejemplo, hablando del tema de los comentarios, que luego pasa mucho que la gente ve el clip. Eso se nos olvida a veces. Y no necesariamente sabe que tenemos un podcast ni nada. Y hay cosas que se salen de contexto. Te voy a decir un dato curioso que no te he contado. Ahí te va. El que un amigo de mi esposo, fue eso, ¿no? Sí, un amigo de mi esposo. Mi esposo se llama Manolo. Y justo acabamos de tocar un fraude de un güey que se llama Manolo. Y hay un clip hablando de la historia de Manolo y cómo empieza no sé qué. Y le dice un amigo a mi esposo, oye, vi que Maca sacó tu historia en TikTok. Y mi esposo, mi historia, güey. Y fue de, sí, dijo, es que cómo empezó Manolo. No, güey, o sea, la gente que ve el clip, y ahí es donde más hate hay, en los clips. Sí, porque te sacan de contexto. Sí. Yo me acuerdo que el del primer episodio que se viralizó fue porque salía... Tú estabas quoteando, o sea, tú estabas diciendo una frase que un inversionista había dicho... Pero como que quitamos la parte de quién estabas quoteando y parecía que era una aseveración que hacías tú. Sí. Y entonces salía como una cosa como, yo creo que Herbalife es una porquería y va a quebrar. Sí. O sea, una cosa así. Y entonces toda la banda que vende Herbalife... Maca está diciendo que... O sea, que cuando era un short que estaba haciendo el Bill Ackman, ¿no? Sí. ¿Quién lo estaba haciendo? Justamente era de Bill Ackman. Claro. Entonces empieza el formato. Así empieza. Así empieza con... O sea, empieza con formato de 1 hora, perdón que vuelva a eso. ¿Con cuántos clips saca en ese momento? Como 5 clips como por episodio. Como 5 clips por episodio, okay. Sí. De 40 segundos. Como de 40 segundos. Y acuérdate que en esta época eran chismes, fraudes, historias negativo. Turbulentas. Ya. Sí, o sea, negativo. Sí. Sí. Okay. Y luego, tú tienes una idea, porque ese es un formato previo al flop que acabamos de tener. Justo tú dices, es que necesitamos cambiar. Ah, sí. Y entonces como que yo soy una adicta a los comentarios. O sea, tú los lees todos. O sea, Maca es como, ya no leas tanto porque sí empiezo a construir mi seguridad un poco leyendo los comentarios. Como, no, ya dijeron que mi ceja está mal. No, ya dijeron que eché cachete. Casi, bueno, ya sabes. te digo algo. Todos los
creadores de contenido grandotototototes, tipo los que no le entran en estas verticales, sino los grandotototes, los estadounidenses específicamente, todos coinciden que llega un momento en que ya no leen. O sea, es tanto el... Maca ya está ahí. Ajá, o sea, ya eres tanto la figura que hasta te hace un poco ya entiendes en dónde estás jugando, qué estás haciendo, y ya es detrimente un poco el feedback hater, ¿no? Sí. Pero sí un poco como que empecé a sentir que la gente se emocionaba más por aprender de negocios, por estas historias de cómo le hizo para ser exitoso y no tanto solamente hablar de el fraude que cometió o se fregó al socio. Y entonces como que empecé a tener como un sentido de, oye, ¿y si hacemos episodios hablando de las empresas cómo llegaron al éxito de hoy? Y sí, todas las empresas pasan por momentos turbulentos, decisiones, pero no enfocar solamente en lo negativo, sino empezar como a más propositivo, ¿no? Claro. Como más en lo positivo, y fue cuando sacamos encantó. Nvidia. Porque Nvidia fue el primero. Nvidia fue el primero. OpenAI. Y desde el primer... Bueno, porque ahí era como que muy turbulento. Nvidia. Sí, porque era el coup que se formó, el tratar de... Era más y chisme, Nvidia a lo mejor fue nuestra morboso. primera historia de éxito. O sea, pasamos de 20,000 reproducciones por episodio a 45,000. Wow. O sea, a la gente le encantó. No, Nvidia fue el que nos llevó al número 1. Nvidia nos llevó al número O 1. FTX, algo así. Pero No, yo creo que Nvidia y luego Nvidia. Ryanair fue el que nos consolidó. Y ese Ryanair cambio nos fue, consolidó. pregunto otra vez, muy basado en los comentarios que veían 100%. ustedes, que les decían que qué. veía Rosa Laura. Sí. ¿Cuál era el comentario? Que decía, hazte algo más, quiero saber más de otra. O sea, ¿cuál era el comentario? Esos comentarios que decías tú, estos son valiosos, dicen algo, a implementarlo. Te voy a decir una cosa, no eran comentarios de crítica, al revés. Yo leía los comentarios en donde nos felicitaban por algo y como que sacaba conclusiones de lo que emociona a la gente. Entonces, por decirte un ejemplo, dentro del capítulo de Uber, que mucho era turbulencia y tal, los comentarios en donde la gente se emocionaba era, es que... De Dara. Qué padre aprender cómo Dara le dio la vuelta y cómo cambió la cultura. Y entonces ahí agarras como una conclusión de, a ver, a la gente le está gustando entender cómo la cultura organizacional cambió de una empresa, de una cultura, de un extremo, se fue a otro extremo, y cómo hizo este señor para lograr eso. Y entonces empiezas como a concluir que a la gente sí le gusta aprender y sí le gusta entender la historia de los emprendedores, porque eso también nos decían mucho. Me encanta la historia de origen, me encanta conocer al personaje, me encanta entender el contexto en el que se dio una historia de éxito. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Hay que empezar a meter historias no de morbo, sino de éxito. Y también como dijimos, Wired. crecimos más rápido de lo que esperábamos, ya queremos salir a vender y no podemos salir a vender con puro episodio donde tal Morboso. vez tienes miedo de que vamos a hablar mal de tu empresa. Tiene que haber unos positivos para que haya sentido cuando el día de mañana nos llame una empresa a decir, hagan todo un episodio, no de repente como escucha digas, ¿qué está pasando? Sí, porque Entonces, siempre tuvimos en mente el tema de cómo vender más y cómo vender mejor. Y esto sí es importante decirlo porque obviamente todas las conversaciones se daban en cómo le hacemos para ser más virales, pero también para monetizar balance. mejor. Para que sea vendible ese Claro, proyecto porque también, esto es un siempre, negocio. siempre tomando en cuenta esa Claro, parte. sí. Oigan, entonces, me están contando un poco el ángulo con el que tocaban o que han cambiado a través de feedback, cómo abordaban los temas de estas corporaciones, vuestros emprendedores. El formato siguió siendo el mismo, o sea, misma longitud del Misma formato. longitud. Cambiaron, hacen más clips, menos clips. ¿Qué han aprendido el clipeo? Ahí te va, espérame, paréntesis, porque hay algo clave que ahorita vas a contar, pero cómo funciona el behind the scenes ahorita, o sea, cambiamos como qué tipo de empresas escuchábamos, pero el behind the scenes cómo funciona es, una de las dos hace la investigación profunda de ese capítulo, ¿no? Entonces, yo me echo Nvidia, Rosa Laura se echa Ryanair, ¿ok? Lo investigamos a fondo y luego nos damos un brief la una a la otra. Y la otra persona investiga otras cosas, ve entrevistas, lee artículos. Ya con el brief. Ya con el brief. O sea, ya No- tienes el contexto y te metes a ver En videos. este momento no tienen equipo que les ayude a hacer eso. Lo hacen No, ustedes lo personalmente. hacemos nosotras. Nosotros. A ver, yo tengo a alguien que trabaja conmigo que me ayuda a hacer el clipeo, etcétera, y ahorita te digo que hemos aprendido. Pero, o sea, eso hacemos nosotras todo el research, nos damos el briefeo y cuando llega el capítulo nos separamos las secciones. Entonces, Rosa Laura da el origin story, yo doy esto, pero las dos estamos aportando en conjunto, ¿no? O sea, como que las dos tenemos la investigación, aunque una es la líder de esa investigación. Y siempre las dos investigaron por su lado algo. Algo. O sea, aunque alguien hace la investigación profunda, la otra persona Lee, ve YouTube. Sí, entrevistas, llega empapada con también el tema, no nada más de que... cosas que aportar, que Sí, sientas claro. que falta, a lo mejor complementan Totalmente. o ayudan a entender mejor el contexto, saber cómo se vestía a lo mejor. Ajá, datos ¿no? curiosos O sea, como laterales.
Sí. a la historia. Que siempre es interesante, ¿eh? Vi en el tema en todos los reseñas o podcasts que he escuchado, incluso el de ustedes, sobre Sam Altman y OpenAI, todo el mundo hace alusión a su doble polo, el día que salió con la doble polo. El otro día también está escuchando uno de Bloomberg, muy bueno, y habla también de los cargo shorts. Sí. Y le da 10 minutos Sí. al cargo short. ¿Y por qué lo usa? ¿Qué quiere decir el que use cargo short? Sam Altman. Es que O sea, entiendes el personaje, claro, ¿no? Y también te voy a decir otra cosa relevante. Hasta este punto, solo habíamos tocado historias en Estados Unidos. ¿Ok? O sea, Eso es bien interesante el formato, ¿no? ese es un tema, porque ese también es parte del formato. ¿Y de ¿Por cuánta qué? información hay? ¿Por qué? Porque lo que decimos es, nosotras no somos periodistas. Nosotras lo que somos buenas es contando historias. Eso es lo que somos buenas. Que ya están publicadas Que ya allá están afuera. ahí, la información ya está ahí. Solo es cuestión de encontrarla y encontrar la forma que contarlas. Y eso yo lo he hecho siempre en mi contenido y Rosa Laura y yo siempre lo tuvimos claro. Entonces, eso es bastante interesante, ¿no? Porque, ¿qué pasa platicando este formato? O sea, ¿qué pasa y a dónde nos lleva el rigor periodístico? ¿Han dado datos que no sean los correctos? Las críticas, ¿en qué tono van en ese sentido? Sí. Y estoy tratando de remontarme a lo que los ha inspirado, las ha inspirado, perdón, como Acquired. No recuerdo que hayan tocado ese tema mucho de si ellos se consideran también periodistas o no. No, justo Digo, no. sus investigaciones son que me quedo de que, ¿what? Un mes por capítulo. Pero lo hacen, o sea, del paper que se publicó y el día que llegó la tal. junta ese día, o sea... Se leen 10 libros de cada episodio. Exactamente, ¿no? A ver, nosotros... ¿Con qué ángulo se acercan a esta parte del rigor periodístico, ¿no? O sea, siento que lo habíamos hecho excesivamente bien, porque ¿qué pasa en Estados Unidos? Hay muchísima información de fuentes que tienen un rigor periodístico de no mames. O sea, de New York Times, de Wall Street Journal, todas esas, tú sabes que puedes confiar en lo que dice el New York Times. Y si hubo libros, ¿no? O sea, como que había muchas fuentes, no nos ha pasado que demos datos erróneos de esas empresas, o sea, nunca nos han criticado por eso, pero escuchábamos mucho feedback de... necesitan hacer historias de empresas de México. Necesitan hacer de empresas de México. Y ahí vamos y lanzamos una. Y además, pensando que 50%... Y no lo volvemos a hacer. No, pero Okay, 50% de nuestros escuchas son de México. Sí. O sea, ni siquiera es que todos nuestros escuchas sean de México. No. Y volvemos a lo mismo de que por 3 comentarios que nos pedían de México, dijimos, tenemos que hacer una historia de México. Tenemos. Así. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Perdón, pero sí, o sea, es verdad que, a ver, yo lo veo mucho, no sé, o sea, yo admiro mucho lo que está haciendo René Lankenau con White Sí, Paper, porque dices, yo trabajé en Grupo Expansión un tiempo, y como tú dices, información, es más, en la parte emprendedora, cuando quieres investigar tamaño de industria, de ciertas verticales, no hay nada. Y clásica, ¿no? El tamaño de la industria estás emprendiendo algo y dices que, o sea, no hay, no sé, No hay o sea, no hay nada. nada. O sea, si te voy a inventar en este momento, claro, con el clásico bottom up, de que, sí hay tantas personas. Se puede inventar. Pero te puedo inventar esa parte, me explico, para entender la lógica, pero no hay mucha información. Cuando de repente saca White Paper esta investigación de Grupo Coppel. No sé cómo le hace. Dices, ¿cómo? O sea, ¿Cómo? ¿qué están haciendo? Digo, ellos hacen periodismo. Periodismo Entrevistan más, ¿no? a la gente Exacto. de Coppel. O sea, es mucho más profundo. Pero volviendo al tema de Pero investigación, o sea, mexicano no hay. te voy a decir una cosa, no hay. Y lo que hay está polarizado. O sea, en México hay Ok. medios Cañón. de izquierda, medios de derecha. Sí. Y entonces los medios tienen una perspectiva muy clara de cómo piensan y qué publican. Entonces, tú puedes leer en La Jornada que acribillan al empresario tal, y luego puedes ir al Reforma Y lo aman. Y entonces es bien difícil tener una opinión objetiva, como bien fundamentada. Simplemente recabar los facts, ¿no? O sea, tal cual, como, ¿qué pasó en esto? O sea, ¿Y sabes tipo- qué? Los fun facts, porque como los empresarios en general en México, por obvias razones, por temas de seguridad, y yo creo que son gente más privada, Sí, totalmente. no salen a dar entrevistas hablando en doble polo, ¿sí me explico? O sea, no tienes entrevistas de ellos de los 15 años. De verdad que no hay tanta carnita. No. Es muy difícil sacar. A ver, la única razón por la que pudimos sacar el único episodio que hemos hecho de México, ¿Qué fue cuál? que fue el de Yogomé, El caso fraude, este. Sí, sí. el caso de este fraude, que aparte yo estaba en las oficinas el día que pasó eso, o sea, tenía ciertos insights. Hasta tú estabas ahí. Sí, la cara. literal. Puedes decir la cara que Sí. hizo la persona cuando llegó. ¿No? Claro. Y el fondo que les invirtió a ellos me invirtió a mí. O sea, tengo muchísimos puntos de contacto. La única información que pudimos sacar fue de White Paper. ¿Ves? O sea, es que... Porque realmente no había nada. Y la gente fue como, estuvo súper superficial el episodio, está malísimo. Es que sabíamos. Y además cambiamos el formato, que no hemos Ah, platicado exacto. de eso. Cuenta eso. Como que en algún punto dijimos, somos muy nuevas. Sí nos ha ido bien, hemos subido bastante rápido en el ranking y todo,
pero solamente hemos probado un formato y creo que todavía estamos en el punto de iterar para ver qué funciona bien y qué no funciona bien. Y entonces se nos ocurrió la brillante idea de decir, ya no vamos a llegar las dos preparadas, solo una va a traer toda la carnita y la otra va a fungir como espectadora o como, cuéntame la historia y yo te hago del diablo preguntas. de repente, como para... Sí, y como haciendo preguntas, pensando nosotros un poco que la que escucha, juega el papel de los escuchas y hace las preguntas que se les ocurren a las escuchas, como para que hubiera una perspectiva de ellos. Esa era como nuestra teoría. Era la teoría. Probaron y no funcionó. Y es que probamos. Yo gomé que era poca información pública, ¿no? O sea, poca carnita, la verdad. Sí. Poca carnita. Y en el nuevo formato que la gente odió. O sea, no te puedo explicar cómo lo odió. Y lo peor es que grabamos 2 episodios ese mismo día con ese formato. Entonces, ya tuvimos todo el feedback de que o sea, odié, no sé qué, o sea, las amaba, pero ahora ya no sé qué tanto, ya sabes. Ya no las quiero oír. Y ya teníamos el siguiente episodio grabado con el mismo formato, nada más al revés. La otra era la que sabía del tema y fue como, chin, o sea, y ahora cómo les decimos siempre les decimos que escuchamos el feedback y que lo adaptamos. Y ahora cómo les decimos que viene otro episodio con el mismo formato que odiaron y no cambiamos nada, ¿no? Y lanzaron. Ahí te va, lecciones aprendidas. Sí. Lanzamos hoy en la mañana, como todos los martes. Ese podcast ya pregrabado Sí. ok. Y tenía un chorro de errores de edición. Entonces, súmale que tiene errores de edición porque a mí no me gusta verme. A mí no, yo no veo las cosas que yo hago. Yo las dejo en el internet y me entero de los errores. O sea, si te sales en TikTok, hasta le quitas de que... Sí, no me gusta. Sí. Y entonces de repente Cringe. veo los comentarios y tal. Entonces sale el episodio, el formato que ya sabemos que les ultra chocó. Sí. Además, mal editado y además de un tema que nos han pedido mucho. Entonces, yo creo que vamos a caer en el ranking. Entonces están ahorita esperando los números. A lo mejor la sorprenden. Y a lo Ahora mejor... este episodio va a salir ya que hayamos caído o no caído en el ranking. Porque Sí, obviamente claro. ya agarramos el feedback, ya hicimos las nuevas grabaciones, regresamos al formato anterior Sí, y ya todos tenemos tranquilos. nuevos capítulos. Padrísimo. Seguimos entonces. A ver. Entonces me llevo ahorita en esta parte de la conversación suma ambición del proyecto desde el inicio y la parte del feedback. Eso se me hace súper padre, con mucho feedback, ir moldeando lo que va haciendo el contenido del podcast, ¿no? Un poquito preguntas más, o me voy a una pregunta un poquito más de anécdota, ¿no? ¿Han recibido alguna reacción inesperada de alguien importante? Todavía el proyecto está en pañales en ese sentido. ¿Ya les llegó? ¿Ya las reconocen en la calle? ¿Todavía no? Amaca sí, Amaca sí. Digo, tú a lo mejor por tu TikTok de 400,000 personas, ¿no? Pero- ¿Cómo han vivido algo así de que se les ha acercado un empresario prominente de hoy, te escucho? ¿Ya tuvieron esas anécdotas, interacciones con el proyecto? Sí, o sea, de verdad que está cañón. Yo lo he dicho siempre. A ver, ¿tú crees que el director de marketing de BBVA te va a poner un comentario en YouTube? No. Pero igual te está escuchando. Ajá. Pero no sabes. Esa es otra cosa, que no tienes métricas específicas de... Demográficos Ajá, como más profundos. Como más puntuales, ¿no? Pero bueno, a mí, por ejemplo, te puedo decir que la directora de marketing de Santander escucha el podcast. Está cañón. A mí me han escrito en LinkedIn para felicitarme por el podcast. Y yo como que sí, no sé, luego sí me meto a ver quién Sí. es y digo, wow. Sí. O sea, como que sí es gente pues inteligente, picuda, que dices, ay, gracias por Hasta gente de escucharme. tu otra vida de los fondos o así que te ha Sí. escrito. Sí, Entonces- mi ex jefe de Uber me escribió de que no me pierdo su podcast y yo, gracias. Qué padre, entonces. Sí. Y esa parte, ¿cómo la atan hoy en día entonces a la parte de ustedes como, o sea, en la parte de personal branding, ustedes como personas? Maca tiene recorrido, tú estás apenas iniciándote ¿cómo han vivido esa parte en relación al proyecto? Es decir, le meten más foco al personal branding y lo ven entonces el podcast como un proyecto de su personal branding, o al revés, o de igual manera todo convive en el mismo ecosistema. Estás emprendiendo tú, Maca, tú también trabajas en otra empresa. ¿Cómo convive todo ese ecosistema de mi empresa de emprendedora, mi proyecto de podcast, mi cuenta solita? Tienes ya inclusive hasta yo te diría, con términos de franquicia, ¿no? Ciertas cosas como las noticias de la semana en un minuto, ¿no? Que ya se va haciendo como algo recurrente que ya haces en tu personal blog o tu personal TikTok. ¿Cómo convive todo este ecosistema hoy en día? ¿Cómo lo ven? ¿Qué retos hay? ¿Lo viven de una manera sana? ¿No? ¿Quisieran cambiar algo? Toda esa parte, ¿cómo la viven? O sea, creo que bien distinta, porque aparte, Justo iba a ¿no? O decir sea, eso. justo tú vas empezando, pero yo te voy a decir un poco.
O sea, yo lo veo muy claro como que como personal branding necesitas tener múltiples productos que estén no atados exactamente a ti en la persona que tú eres, ¿no? Ujú. Mi TikTok es Maca. Y Chisme Corporativo sí es una empresa distinta. O sea, no solo porque seamos dos socias, sino porque el formato más largo no se trata de mí misma. Digo, o sea, yo en mis redes no comparto nada de mi vida. O sea, la gente no sabe si yo tengo una hija, estoy casada, qué hago el fin de semana. No. Sí, tu personal branding no es en ese... tiene No, nada no que es como ver. lifestyle, como la Sasha Fitness, o que Nada que sus ver. hijas son parte de... No, yo como que lo mantengo muy cerrado. Claro. Pero sí te puedo decir que yo hoy, 2 años después, me doy cuenta de las puertas que me ha abierto tener un personal branding. Hoy me siento en mesas que no me hubieran pelado hace... Y no te estoy hablando hace 7 años, te estoy hablando hace 4 que con Roy ya salíamos en Forbes, en quién... Esa gente no me pelaba. Y hoy sí se me acerca personas a saludarme que digo, qué pedo, tú me estás escuchando, igual el día de mañana yo puedo tener una conversación contigo de algo más. Que ese es uno de los apalancamientos que clarísimo plasma Naval Ravikant en su tan famoso libro, ¿no? Como la parte del leverage, ¿no? Que yo mucho le digo a Rosa Laura que es eso, ¿no? O sea, es como al principio no lo ves, pero te empiezas a crear un nombre que el día de mañana, neta, es más fácil negociar un sueldo en corporativo porque tú ya tienes... Hasta te voy a decir algo que me pasa mucho. Tienes una cierta credibilidad si lo manejas bien, ¿no? Es delicado porque luego dices cosas que te arrepientes y dices como, ay, no, qué estupidez, pero también yo soy muy de la idea de que pues, la gente tiene sus momentos, o sea, tampoco puedes cuidarte tanto hacia el 100%, yo no me cuido tanto. Pero sí, por ejemplo, ahorita me invitaron a ¿cómo se dice? Como a ser host de un panel de Impact Investment, que esos güeyes no me tiraban un pedo hace un año. Y ahorita yo estoy platicando con esos fondos sentada en una mesa como igual. Y eso está cabrón. O sea, Qué poderoso, ¿eh? Sin ser tú No necesariamente tengo nada que de la ver. industria. No soy pero de la ya industria. eres un líder de opinión y ya eres una Exacto. persona cuya opinión es muy respetada en el mundo de los negocios en general. Exacto. Y eso es por tu personal Y branding, creo que lo sin vas duda. construyendo, o sea, porque algo que cuido... Yo la verdad que, ahí te va, no cuido mucho lo que yo digo que yo creo firmemente, pero sí cuido mucho en qué proyectos me meto y cómo me meto en esos proyectos. Entonces, por ejemplo, uno en marca sí soy súper exigente, la neta, trabajo con marca, o sea, mi agencia me odia, porque yo soy tengo que hablar con la marca, tengo que ver esto, o sea, sí soy muy cuidadosa en eso. Y la otra, por ejemplo, ahorita voy a hacer un curso. Y he pensado mucho en cómo, con qué ángulo llevo el curso, porque el ángulo habla de cómo yo hablo, y entonces no quiero ser como o sea, en mi nicho, o sea, en el nicho como de gente que habla de negocios, hay solo hombres que hablan desde un punto de vista aspiracional, ¿no? Tú puedes ser como yo, y yo no soy esa persona. Yo no creo que la gente quiera ser como yo. No vas a rentar avión privado para subir un TikTok que estás en el avión. Justamente, neta. Sí. Bueno, es que es lo que Sí, pasa. es que eso se usa mucho. Hay un área entera de este es- aspiracionismo de ese tipo, ¿no? O tú despiértate a las 5 de la mañana y vas a lograr ser como Claro, yo, ¿no? claro. Entonces, eso sí lo pienso mucho y lo reboto y lo pienso y lo pienso y lo pienso y lo pienso, porque digo, es que este mensaje sutil de cómo hablas afecta mucho en cómo la gente te percibe. Yo quisiera que la gente me percibiera, o sea, como que mi punto final, como una persona que no se toma tan en serio su propia persona. O sea, yo no me tomo tan en serio quién yo soy. Es que ese es el sweet spot. Ajá. A mí ese spot, cuando yo, repito, analizo mucho a los creadores de contenido, esa soltura con no ser tan duro con las críticas hacia otras personas, se te regresa de buena manera. Sí. ¿Me explico? De repente si allá fuera en inglés le llaman opinionated, ¿no? O sea, como muy... Y cuando te toca a ti que, ojo, este virtue signaling allá afuera, pues es imposible. ¿Me explico? Todos tenemos flaws, biases, Obvio. todos tenemos, le vamos a regar un comentario. Y cuando eres intransigente de repente, o durísimo hacia allá afuera con otras personas, se te va a regresar, ¿eh? Y te digo Por- que regresamos al tema de la autenticidad. Sí. Dejas de ser quien eres. Y si estás todo el día cuidando ser inalcanzable, que aparte no conecta a la gente contigo. O sea, sí veo un tema aspiracional en donde la gente quiere llegar a ser como tú porque te ve inalcanzable. O sea, sí creo que es una jugada que funciona. O sea, como que escoges un camino, ¿no? Pero sí creo que es más fácil conectar con la gente si eres tú mismo y aceptas que pues eres vulnerable a veces y que hay cosas que haces Claro. mal y que eres como ellos. Y te voy a decir que en algo sí, yo creo que eso lo contesto mucho. O sea, me ha pasado mucho que hablo de
en TikTok de negocios de amigos, de cómo surgieron. Tipo, conté la historia de mi hermano, de cómo surgió su negocio, y mi hermano tiene un amigo que se ha dedicado a la venta de aceites esenciales toda la vida y ¿no? Y me comentan como, claro, qué pinche fácil, tú, blanca, privilegiada. Y yo les digo, sí, la verdad que sí. O sea, yo, honestamente, yo hoy puedo empezar un negocio de básicamente lo que se me ocurra, porque yo tengo algún amigo que sus papás se dedican sí, mi vida es significativamente más fácil. Y yo soy muy transparente en eso. Totalmente. Entonces, creo que eso, justo esa personalidad que sí lo creo, va en contra de este otro lado del personal branding, claro, de yo soy este chingón. Porque yo claro, sí genuinamente, la verdad que mi vida es muy sencilla. Y eres muy auténtica en ese sentido con esa parte, ¿no? Sí, y claro, totalmente. Entonces creo que, o sea, regresando al punto, creo que sí lo cuido mucho en ese sentido, como con quién trabajo y tal. Para mí Chisme era clave porque yo pienso que yo como persona puedo ser cancelada en cualquier momento, pero Chisme va más allá que Maca, ¿no? Porque no hablo en Chisme, yo nunca, muy raras veces damos nuestra opinión personal, ¿no? 100%. Y en mi TikTok sí, porque de eso se trata. Yo también tengo mis opiniones. Y pues para eso está, ¿no? Totalmente. Que de hecho, la frase que en una entrevista que le hicieron, creo que los del podcast de My First Million to Scott Galloway, decía él, si algo le gusta a los estadounidenses, o a América decía, es llevar al Monte Olimpo a las personas y luego, cuando están ahí, tronarlas. O sea, entonces él dice, yo estoy esperando mi momento Monte Olimpo, no lo estoy esperando. O sea, he tenido como me han tirado rayos, pero lo estoy esperando. Es algo que va a pasar. Digo, hablando de morbo, Sí. hablando de, es lo que allá afuera. Lo que vende. Lo que vende, la gente le gusta. Con Oso Traba, también grabando podcast, el otro día estaba yo, un poco le hacía la pregunta, noto yo una gran expectativa de mucha parte del empresariado y de la gente de afuera de que los startups fracasen y truenen. Y notas cuando hay una mala noticia en Kavak y ven y se los dije y va para abajo. Sí. Y eso lo ves y ya Oso me transmitía y me decía, es que odio esa parte, ¿no? Yo soy un optimista a lo mejor en esa parte, pero se nota esa parte, ¿no? Entonces, digo, así es al momento, no tendría que ser así. Creo que le hace mucho sano ese approach que estás mencionando, Maca, como de somos auténticos, somos tal, y si un día la riego, pues la riegas tú, la riego yo, se platica, se pide perdón y no pasa nada, ¿me explico? Y también te voy a decir algo. Sí creo que ese es otro punto, que, o sea, yo sí te digo que esta idea que teníamos que ser mujeres, porque sí las mujeres tenemos un punto de vista diferente en estos temas. Porque las mujeres tenemos una energía más creativa y menos egocéntrica. Uh-huh. Entonces, por eso como que y hasta lo vimos en el branding. Cuando hicimos el pitch a nuestra agencia de branding, le dijimos, fíjate cómo todos los brandings son parecidos, porque son muy masculinos, son de colores fuertes. No, negro, rojo. Negro con rojo, tienen la foto, Nosotras vamos a hacer algo más ligero, más. Entonces, sí como que se va permeando tu personalidad, aunque tú no quieras. Yo sí he visto gente, no mames, que conoces en la vida real y ves en sus redes y te das cuenta que son otra persona totalmente diferente. Totalmente. Y qué cracks, o sea, qué admiración poder mantener una personalidad que no es la tuya tan constante y no regarla. Es el personaje que crearon y que lo viven todo el tiempo y lo viven como en actuación constante, ¿no? Es complicado. Yo sí, siendo muy transparente, yo sí magnifico mucho el personaje que soy en redes, ¿eh? O sea, sí tomo varias cosas y yo soy muy analítica y al final no, o sea, me encantaría ser así de que, es que a mí todo me ha pasado por casualidad. Güey, no, cero cosas. O sea, yo soy una persona, soy Virgo, ingeniera, o sea, no es mi personalidad. Soy Virgo. O sea, ya saben. Soy súper analítica, creo muchísimo en los horóscopos. Soy Virgo, ingeniera, es que por ahí me llegó el... Oye, mi Human Design está centrado en mi chakra de la creación. O sea, sí creo en eso, ya sabes. Me llegó el oxímoron ahí, ¿no? Güey, yo empecé a leer, ay, el café, traes la taza de café. Yo dije, magnifica ese personaje, eso es útil, porque esa gente se empieza a acordar de ti. Me critican mucho que muevo mucho las manos, ahora las muevo más, porque esos videos les va mejor. O sea, claro. No, yo te voy a dar a ti, audiencia, lo que tú quieres dentro de un rango de personalidad, porque eso creo que también pasa, que la gente cree que una personalidad es, no, tú tienes un rango. O sea, tienes un rango de quién eres. Sí. Hay días que estoy más melancólica y hay días que soy más intensa. Claro, obvio. Es una persona normal. Pero dentro de un espectro, o sea, dentro si eres de un espectro, eres. Ajá. Porque nosotros que te conocemos de la vida real, sí. Mucha gente se sorprende. Si eres esa persona. Gente que sí, la verdad que sí me han reconocido en la calle, güey. Y gente que se acerca y les platico y me dicen, es que hablas igual. Sí, güey. Sí, literal. O sea, ni modo que qué. Y ahora, ahora tú, güey. No, yo estoy en un
una etapa completamente distinta. Exacto, Te voy a ser muy honesta. Aquí estamos así vulnerables, ¿no? No, Volviendo a la totalmente. autenticidad. Yo en mi vida había pensado en mi marca personal. Como que me daba mucho cringe. O sea, lo que tú dices, esa gente que le habla en selfie al celular, yo no soy esa persona. Cuando no tienes eso de caja, como Maca, que siempre ha querido ser creador de contenido. Claro. Yo platico con muchos creadores de contenido y lo primero que me transmiten es, yo siempre lo quise, me explico. Claro. Pero hay otros que son más tu ala, que es de, a ver, yo Para cómo mí, abordo esto, ¿no? Para mí es circunstancial que Maca me habló. De hecho, yo ya te había dicho, deberías de sacar un podcast, eres buenísima. Jamás en la vida, en Pues mi vente. cabeza, fue conmigo. No, jamás fue conmigo. Yo no tenía esa persona, esa imagen de mí de poder ser pública. No siento que es o sea, no, ahora ya no, pero no sentía que era mi personalidad, no sentía que tenía la energía para estar compartiendo y mucho yo relacionaba tener marca personal en las redes con contar mi vida. Punto. Eso es lo que quería que contaras. Y eso, justo. ¿no? O sea, porque yo decía, mi vida es privada y nadie tiene por qué conocer la cara de mi hija, ni la cara de mi esposo, ni ¿sabes? Como Claro. que tomar decisiones por ellos de exponerlos o de en dónde desayuné hoy y miren qué matcha latte tan delicioso. Yo tenía asociado a tener una imagen pública con eso. Y la realidad es que no. O sea, la realidad es que tú tienes un nicho, tienes un ámbito en donde te mueves y en donde eres experto y no tienes por qué ser privado en ese nicho. Claro. O sea, tú es tu cuenta y tú seleccionas en qué eres privado y en qué no eres Sí, privado. el personal branding, lo que me estás diciendo o lo que nos estás diciendo es que viene de muchos sabores, colores, o sea, Claro. no necesariamente tiene que ser como lo describes, ¿no? O sea, vida. Claro. Y además, punto, o sea, algo que suma es que ni siquiera tienes que estar creando contenido para redes sociales. Rosa Laura todavía no se anima a hacer su primer video, que no sea clip. Hice uno una vez. Ah, hiciste Me animé. uno, sí, y es que cierto. Maca todo el tiempo... Se echan porras. No, porque Maca todo el tiempo de que es que tú saca el update de tal empresa y yo me pongo muy nerviosa. Sí, claro. No me aprendo el script, ya sabes, como Sí, que sí. no sé cómo manejarlo. Hice uno, Sí. no me acuerdo de qué era, Y de le fue OpenAI, cañón, ajá. le fue bien. Ah, padrísimo. Sí, y quiero empezar a hacer más, ahí me van a estar viendo. Ay. Perfecto. Pero te voy a decir, por perfecto. ejemplo, ya ves en los comentarios, porque el personal branding aparte es sutil, no necesariamente es ser Tami Parra, ¿me explico? O sea, tú puedes ser sutil, empieza la gente a comentar, ya me está cayendo mejor Rosa Laura. Al principio me odiaban, ¿no? Ah, sí, o sea, era no. la bad cop. ¿o No qué? me odiaban, No, pero como no que- me comentaban. Ya, que claro. O sea, no como que- tenían relación. Sí, sí. Y ahora es como, ay, no, es que, ¿sabes qué? No me gustó que Rosa Laura no comentó tanto en este episodio. Y entonces se empieza a crear esta relación que tú creas con esa Volviendo a la audiencia. química, ¿no? Fíjate Claro. qué Exacto. interesante. Por ejemplo, luego me escriben en DM, en el de Yogome, que yo casi no hablé. Y me escriben cosas sí muy específicas de mi personalidad que dije, mira, wow, la gente ya está empezando a recibir quién soy yo. Claro. Porque me escriben, es Sí. que tú siempre hablas de las fechas y de las X, cualquier cosa, que sí es muy de lo que yo hago en el podcast. Y digo, mira, o sea, la gente sí ya percibe cuál es mi aportación O sea, y cuál es mi claro, o sea, personalidad. al que los escucha le faltó eso. Le hace o sea, falta le faltó. eso que yo agrego. Claro, totalmente. Y entonces dices, claro, porque como dice Maca, esto de chisme corporativo ya no es de Maca o de Rosa Laura, ya esto es un producto que se nutre de ambas. Claro. ¿No? De ambas personalidades. Y Maca sola o yo sola no podríamos hacer este producto que hacemos juntas. Totalmente. Y entonces, a ver, ahorita ya estoy empezando a pensar distinto de lo que es construir tu marca personal. Y sí, la verdad estoy ya pensando cómo puedo hacer para fortalecer esta marca, porque yo ya tengo mi Instagram público, me pueden seguir, pero la verdad todavía es chisme corporativo. O sea, no hay nada fuera de lo que tenemos en chisme corporativo. Y sí ya tengo una espinita de empezar a platicar más de quién soy yo, de las Está en cosas que proceso. domino. Está en proceso, lo estoy pensando. En un año que hablemos otra vez, vamos a ver en dónde está Rosa Laura. Voy a Vas a estar con los seguidores, el Sí. número de seguidores de Maca. Sí. No. Pero sí estoy ya Con tu propio- empezando. con tu propio sabor y ángulo. Sí quiero ya construir. Porque además te voy a contar una cosa. Sí me ha abierto puertas. Llevo 2 meses en esto y ya hay marcas que me escriben para hacer cosas con Pick Up Coffee, por ejemplo. O sea, ya hay oportunidades que se le están abriendo a Pick Up Coffee A por través mi de este marca personal branding, personal. claro. Eso es lo que digo, No, o eso es lo que sea, dices que está potentísimo y De es... verdad, y en este nicho en Wow. específico, porque igual si habláramos de historias de crimen, no sé, ¿no? Pero en este nicho en específico, en el que ya nos desenvolvemos en el día a día, yo te voy a decir, por ejemplo, yo tengo una comercializadora y traigo marcas de belleza de Estados Unidos a México. Y
soy una nueva comercializadora. Hay empresas en México que llevan 20 años haciéndolo. ¿Y sabes qué puse en mi brief? Todo mi contenido personal, cuántos seguidores tengo, obviamente. Y eso yo estoy segura que una marca que acabo de cerrar ayer solo me cerró por eso. Claro, totalmente. No, esa parte está clarísimo y qué bueno que lo ponen tan a detalle, tan ejemplificado, los distintos ángulos. Creo que eso está súper padre. Me muevo a otra parte súper importante de la parte de chisme corporativo. Sponsors, marcas, hablan de salir a venderlo. Sí. Ya trabajaron con marcas, a ver, están trabajando con marcas, ¿cómo salen a venderlo? ¿Cuál ha sido su feeling, su opinión al respecto de la industria? Sabemos que la industria del podcast está súper subinvertida en comparación. De hecho, mucho de la temática de la advertencia, porque aquí amamos este formato, es más, tan lo amamos que así lo hacemos. Estamos superando, vamos a traer a todos los podcasters que aportan mucho valor allá afuera para hablar de eso. Ahí te va. Te voy a decir mi experiencia como creadora, o sea, en paralelo con esto. Yo hace 1000 años cuando empecé, le pedí a un amigo consejos, que es un güey que lleva en la industria de la creación de contenido, trabajó en ESPN, trabajó en bla. Me dijo, güey, tú enfócate en el contenido 1 año. Sin vender. No pienses en vender. Solo enfócate en el contenido, no busques, y vas a ver que eventualmente te van a empezar a llover marcas. Y dicho y hecho, yo nunca le piché yo una marca en mi contenido, pero de repente pasó 1 año y me empezaron a llover ofertas. O sea, ellas te buscaban a ti. Ellas me buscaban a mí. ¿Cómo se acercaban a ti? Tengo un mail en mi TikTok y me escribían un ¿No mail. tienes una agencia que te represente? Al principio no te mandaban... Luego tuve una agencia, ya no estoy a favor de las agencias. O sea, tengo varios comentarios sobre eso, pero bueno, creo que el principal problema... Bueno, ahorita tocamos eso, pero bueno. Entonces, eso sucedió. Yo en chisme le dije a Rosa Laura, oye, yo creo que vamos a tardar, porque se tiene que demostrar el producto. Pero ya traíamos bastante tracción muy rápido y nos empezaron a buscar Amazon, Didi y tal. No hemos cerrado todavía ninguna, pero sí me impresiona que tenemos como 15 propuestas abiertas. Ahora, cuesta trabajo explicar algo. Y ahí te va. Me cuesta trabajo primero los 2 formatos donde normalmente se maneja el marketing. Por campañas, un podcast no lo puedes manejar por campañas porque normalmente los podcasters graban in advance. Y entonces, si tú ahorita tienes una campaña que estás promocionando los Didi Rides, no sé qué, tú no me puedes buscar porque yo ya grabé ese episodio. Y la otra es que siento que hay poca educación sobre el tipo de perfil que te escucha. Eso nos ha pasado mucho. Sí. Y eso que yo ya tengo datos duros que ahí te va. Yo no soy una creadora muy grande. Oye, si eres Coca-Cola vas a buscar un creador que tenga 20 millones de seguidores, no a Maca que tiene 400. Sí. Pero, ¿cuál es el tipo de esa escucha? Pero como no hay datos, es difícil. Y a mí me pasa que luego las marcas no me compran. Tengo 2 únicos como data points que yo siempre digo, a ver, yo soy más cara en un como CPM, o sea, en una tabla de versus seguidores, pero mis seguidores son unos escuchas más. Con mayor poder adquisitivo, con mayor educación en general, son en su mayoría hombres que consumen más este tipo de, ¿no? Y yo antes lo decía y las agencias, y me pasa siempre porque tú cuando hablas con una agencia, lo que pasa es que en realidad estás hablando con el becario de la agencia. Y yo siempre digo, es que si a mí me sentaran con el director de marketing de esa empresa, yo estoy segura que ese güey me entendería el punto. Pero no me están sentando con ese güey, porque yo hablo con mi agencia y esa agencia habla con su agencia y entonces entre 2 becarios hubo un traspaso de información que se perdió toda la carnita del asunto y cuando le llegó al gerente de marketing ya no le llegó el punto. Entonces yo, por ejemplo, trabajo con Finamex y te puedo decir que mi ticket promedio es 4 veces más alto que el ticket promedio de otros creadores. Claro. Sí, yo convierto mucho menos. Claro. Significativamente menos. Sí, pero esa cuenta es más valiosa más para alto. ellos. Exacto. Entonces, eso, o sea, siento que ha pasado mucho que yo insisto, y por eso las agencias me odian. Yo me tengo que sentar con la marca. Porque hay sutilezas que hay que entender. Aparte de sentarte con la marca y que tratas de promover esa parte, cuando dices me buscan las agencias, ¿quién te está buscando en este momento? ¿Agencias creativas, agencias de medios, agencias...? ¿De los dos? De los dos. De los te dos. están buscando esas dos vertientes, creativas y de ¿no? medios. Okay, ajá. De los dos, sí te digo que yo creo que el modelo de agencia está un poco roto. O sea, hay algo que ahí no está funcionando. Entonces, yo siento que las agencias están perdiendo oportunidades de largo plazo que sí veo en Estados Unidos, ¿no? Yo, por ejemplo, estamos ahorita haciendo una negociación con una financiera grande y lo que queremos es que de alguno de los 3 jugadores que tenemos en la mesa, ver quién cree lo suficiente en el proyecto para que sea chisme corporativo buy, como es el caso Acquired con JP Morgan. Sí. Entonces, yo creo un que... ownership mucho más total, ¿no? Exacto. Y más permanente. Y más permanente a largo plazo, exacto. A lo mejor para no validar. una mención. Claro. Sino como que ya asocian el podcast
con esa financiera o, bueno, Exacto. esa empresa, vamos a decir, y entonces sí les creas un valor real ya como de largo plazo. Claro. O sea, es que una mención, o sea, es muy valiosa, obviamente, Pero no es lo pero mismo. no asocian, no es una Exacto. asociación de la marca con el contenido permanentemente. Y que aparte creo, también otra cosa que me cuesta trabajo transmitir, es que creo que el perfil de Rosa Laura y el mío, de verdad que es un perfil no tan común. Porque estás hablando que dos personas que no ves nada de su vida privada, de sus opiniones de la vida personal, que están agarrando medios que ya son como establecidos y están haciendo un resumen, somos perfiles muy low risk. Y creo que eso tampoco se transmite también en un brief, ¿no? Porque, oye, no es lo mismo agarrar a un influencer de chiste que tiene 30 millones, que igual dice un día un chiste. ¿Qué? O que mañana se agarró Sí, no es tan una voluble. fiesta y dijo algo, se le grabó. Sí, Exacto. totalmente. Y entonces es un perfil muy low risk para ese tipo de financiera que hace sentido. O B2Bs, ¿no? Los B2Bs siento que les hace falta meterle budget a este tipo de iniciativas que son más de branding. Ayer grabábamos con agencias de relaciones públicas aquí en esta misma mesa y justo venía, o ellos marcan como tendencia, un ala muy fuerte de el B2B marketing, ¿no? Que deben de empezar a hacer mucho más esfuerzo esas marcas en ese tipo de cosas, por el tipo de perfil, por el tipo de, obviamente, puede haber un deal de $3 millones de una sola relación, ¿me explico? Claro. O you name it, o sea... A ver, yo he hecho mucho más TikToks para grande. B2Bs que tienen conversiones de 80 leads de empresas. Claro. Y dices, ¿cómo? Pero Sí, y cada lead, ¿cuánto vale? sí, igual cierran uno, ¿no? Sí, pero ese lifetime value de ese que cerraron Claro. es como cuántos Claro. miles de uno de consumo. Exacto. Entonces, de uno masivo. Sí ¿no? siento que falta, o sea, me doy cuenta que en las conversaciones falta esa sensibilidad porque hay números que no tenemos. O sea, estaría chingón tener, pero es que no los tenemos. Entonces, volviendo un poco al táctico, han tenido varias conversaciones con varias Ajá. empresas, no han cerrado todavía Todavía nada, ninguna. están encontrando como la manera Exacto. adecuada de hacer Sí. esta relación. Tienen mucho contacto con agencias creativas, agencias De de medios. ¿Cliente directo los ha buscado alguna vez? Es decir, el director de mercadotecnia de mensaje directo de quiero hablar con ustedes, o todavía todo se ha no. hecho a través de agencias. No todo 100% agencias, pero no el director de marketing. No O un el gerente, director de pero me marketing, refiero a pero una marca en particular diciendo, sí. quiero trabajar con ustedes. Sí, Sí, así, ya. sí, Esas se ha dado dos el son caso. las que cierro así. Ok, padrísimo. O sea, si ves una diferencia un poco en a lo mejor un Abismal. teléfono descompuesto, más complicado entre esa, Es que depende. cómo lo Abismal, describías sí. esa comunicación, ¿no? Abismal. depender de terceros es bien complicado en cualquier negocio. Que es necesario, ¿no? Es Porque necesario. la escala... Te juntan, ¿no? O sea, por algo se dedican a eso. Y sobre todo para empezar, creo que es más necesario, ¿no? Ya que empiezas tú a tener como tu propia marca y Sí. todo, ya puedes como manejarlo directamente. Pero sí, Pero ese sí. es un tema. Padrísimo. Quiero moverme un poco en esta parte ya final de la plática, un poco el contenido que abordan ustedes, ¿no? Al final de cuentas están haciendo investigación de todas estas empresas. Me quedó claro que en la parte mexicana todavía nos falta, Sí. ¿no? Pero están todo el día consumiendo, investigando, hablando de el mundo corporativo, ¿no? A mí se me hace súper interesante hoy en día en dónde está el feeling, el sentimiento, a lo mejor de Estados Unidos, que lo investigan mucho, o el mexicano o el mundial, en la relación de la humanidad hoy en día con las corporaciones, ¿no? Hoy ves corporaciones que incluso creo que despiertan más sentimientos que países. Hay gente que se siente a lo mejor más Googler que mexicano, ¿no? O dime la marca que me quieras decir. Y el emprendedor, ¿no? Estas historias. De hecho, un poco hablando de Acquired, escuchándolas a ustedes también en el podcast, ciertamente es y escuchando otro día una entrevista de David Vélez, el fundador de Nubank, es una historia, es una aventura, ¿no? Esta parte desde los fun facts hasta cómo empezó. El otro día estaba escuchando otro de Sam Altman, que también lo cubrieron ustedes, y se me ponía hasta la piel chinita, de verdad, cuando contaban en ese perfil que le hacían que Loop, su primer startup, estaba a punto de quebrar, y Sam le habló a Sprint y se fue a la oficina a Irvine, California, y se sentó afuera de la oficina a hacer un deal que ya estaba casi firmado con el competidor de Loop, y Sam lo convenció en 10 minutos de que firmaran con él, y así fue medianamente exitoso Loop, y de ahí Sam Altman es quien es Sam Altman, ¿no? Sí. Se te pone la piel chinita con esas historias, ¿no? Entonces, ¿qué les ha dejado un poco en esta de cómo vemos a los emprendedores, cómo vemos a estas empresas, del estatus hoy en día de estas entes que hoy en día son las corporaciones, ¿no? Yo tengo sentimientos encontrados. Sí, sabía que ibas a decir eso. ¿Sí? Sí. Porque
por ejemplo, esa historia que cuentas de Looped, que está súper romantizada. Muy cabrón. Yo no sé cuál es la historia real. Claro, y nunca también lo vamos sé. a saber, porque la que cuenta Sam es esa. Y sí siento que hay veces que cuando eres emprendedor, hay una línea muy delgada entre ser perseverante y darte cuenta que no está jalando. Ok. ¿No? Y muchas veces, o sea, y a lo mejor esto no es políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero pasa. Y muchas veces romantizas esas historias y dices, es que si soy perseverante y voy y me siento afuera de la sala de espera de Chuchito Pérez, yo lo voy a sacar adelante. Y muchas veces te encuentras en un loop de 4 años, el emprendedor es un romántico. Y la historia la cuentan los eterno. ganadores, ¿no? O sea, te cuentan la historia que se pone la piel chinita del 0.005%. Sí, y que todo el mundo la ve como, me puede pasar a mí. Claro, Pero, y o qué sea, padre. qué padre. Porque qué padre ver que si le echas ganas vas a llegar ahí. Pero también creo que hay que tomarlo con una dosis de realidad. De realidad y de prudencia. Claro. De decir, no... Si hago dropout, que lo mencionamos mucho siempre en el podcast, Nos todos son morimos de dropouts. la risa. Eso no quiere decir que siendo dropout, o sea, que dejando la universidad vas a llegar a ser Zuckerberg, ¿no? O sea, hay que como tomarlo. Entonces, ese lado sí quiero como... Se sobreromantiza, o sea, hay mucho, como dices, la historia la cuentan los ganadores, hay mucho romanticismo en todas esas historias de emprendedores, pero hay que tomarlo también con realidad, dices, ¿no? Y la verdad te voy a decir que justo lo tocamos en un episodio que acabamos de grabar, el de Netflix, que las historias de las empresas son también un vehículo para explicarle al usuario de qué se trata la empresa. Y muchas veces no se ve eso. Ok. Entonces, la historia de la empresa, ¿por qué es un vehículo? Porque en la historia de Netflix está el güey y justo acaba de tener una renta en Blockbuster y no la regresó a tiempo. Y tiene un recargo de $40. Y eso origina. Y justo está en la caminadora, en un gimnasio de suscripción. Y mientras corre en el gimnasio de suscripción, se está enojando de por qué pagó los $40 en Blockbuster. Mientras le corre la gota de sudor en su carrera, en la caminadora, y entonces te cuentan. Y esta historia es la suscripción, la recarga, o sea, son piezas que son necesarias para explicarle al usuario por qué Netflix es mejor. Neta, no creo que eso haya pasado. Porque a mí, aparte, me hizo un chorro de ruido esa historia porque decíamos, ¿por qué un millonario se enoja por los $40 de la suscripción? ¿Por qué va a un gimnasio de paga? Porque aparte, este cuate acababa de sacar su empresa anterior a bolsa, o sea, estaba muy millonario en un Y el Smart recargo, No Fit. hace ningún sentido. Ay, No hacía ningún sentido. Entonces, la realidad es que estaban en un pizarrón diciendo hay que ser el Amazon de algo. ¿Y de qué vamos a hacer el Amazon? Pues de la renta de películas. ¡Punto! Claro, lo siento mucho como esas películas de based on true story, pero que cuando ves, no sé, el footage real, es como de una manera y en realidad la película lo sobreactúa, ahora, lo sobrecuenta. Yo creo que está padre, porque es storytelling. Que eso voy al segundo punto, ¿no? Está padre, ¿no? Si lo entiendes así, pero es que creo que los seres humanos, o sea, regresando a tu pregunta inicial, estamos desesperados por esperanza. Claro. Y entonces por te conectar cuelgas, emocionalmente. exacto, te cuelgas de historias que tú lo que está, como era la religión en su momento, para cierta gente, el emprendimiento y las historias de éxito son su esperanza. Son su esperanza. Y que tienes voces hoy, que es lo que platicaba un poco, no sé, los Diego Rusarín, todas esas personas que te hablan mucho de ojo, pero en realidad, o sea, ¿qué para esas historias? Peor los fake, rento el avión y eso se puede, pero esas historias que existen para el 0.5%, que la gran mayoría que no está movilizándose socialmente crea que eso es todo el día, ¿no? Y que eso pasa continuamente. Y además, yo creo que esa búsqueda tan desesperada de la esperanza hace que la gente se aproveche. Y entonces se generan estos perfiles donde me grabo en el avión y te voy a hacer como yo, pero es que fíjate de estas historias de éxito. Claro. Y la neta a mí me choca. O sea, se me hace como que hay que ser objetivo. Cuando te das cuenta que no tiene avión privado y que la realidad de las cosas es que esa persona a quien tú aspirabas a ser, todo es fake, no está cool. Totalmente. Porque entonces se te tira tu esperanza que tenías acá, se te cae. Y me muevo también a ya un poco, digo, la historia de las corporaciones, de estos emprendedores, David contra Goliat, de estas historias. De hecho, el otro día estaba viendo también cuando creo que fue 60 Minutes en Estados Unidos, le hizo la entrevista al CEO de Nvidia, que sé que es tu favorito en este momento. Y ahorita que hablemos de perfiles de emprendedores, me cuentas un poco. Hasta ponían en el Denny's, donde se originó la idea de la conversión inicial, hay una placa que dice, aquí se originó la $1 trillion company, o sea, todo ese romanticismo. Nosotros decíamos, está obviamente, chistoso, ¿no? le quedaba 2 cuadras el Denny's y estaba el café más barato que en la otra cafetería de enfrente. Y entonces, ¿sabes? Como que... O a lo mejor te digo algo, incluso, a ver, ustedes han emprendido y han hecho
viendo estos proyectos que ya son exitosos, me pasa a mí también que incluso cuando trato de acordarme de cómo iniciaron las cosas, ni siquiera me acuerdo. Digo, no sé, dos, tres ¿Y te digo side algo? hustles que por ahí andan. Digo, ni siquiera me acuerdo el día que fue como inició esto. Como que me acuerdo el área o la zona. O sea, ¿tú crees que yo me acuerdo exactamente cuando ¿Qué restaurante cuando la platicaste? Advertising Week llegó a... Hoy es el evento más asistido de Latinoamérica, ¿no? Digo, el éxito como evento ahí está, ¿no? Cabrón. Pero creo que se me acuerdo exactamente el momento en que llegó y se llevó la comunicación. No, o sea, la verdad es que no Y te voy a decir recuerdo otra tanto. que también es como, a ver, es que a mí también me pasa. De verdad que yo lo viví con Rapothecary, que es mi marca. La prensa y los inversionistas te orillan a inventar estas historias, de verdad. Es que es el tono clarísimo. O sea, güey, tú estás en una mesa y Lo estás tengo contando clarísimo. algo y es como... Y es porque ¿Qué tu mamá de contexto? chiquita y tú como... no sé, no lo Sí. había pensado. Me encanta que es por eso. Y tú entonces de repente ya no sabes en qué universo vives. ¿Y ¿De qué? cómo te echas para atrás? Ya Sí. que lo publicaron en el Forbes. porqué, de que el porqué, A mí, por por qué inició la a mí me compañía pasa de mucho. Yo soy ingeniera química. Nunca ejercí. Tuve un trabajo de ingeniería química, me duró un mes. O sea, literalmente al mes renuncié. Y es como, qué increíble que por tu perspectiva de ingeniera química... Y yo, ¿qué güey? O sea, yo ya no me puedo acordar de la historia de Ro, pero yo me acuerdo que yo en algún punto vi el nicho y dije, la belleza está creciendo y lo natural. O sea, como que no creo que haya sido tan romántico. Es que yo en lo personal, yo estoy súper como que... creo que así nací. Y estoy súper bias a ese ángulo. O sea, por eso ahorita platicábamos de la conversión en micrófonos y la no conversión en micrófonos. Por eso en el mundo startupero también de repente lo que tú dices pasa todo el tiempo de no, o sea, es que... ¿Pero por qué esta empresa nace? No, porque tu mamá seguro murió de eso. No, nada más Y creo yo- que... ay. Y de hecho, cuando yo leí... ¿Cuál fue el libro que de repente... Hard Things About Hard Things Ese siempre lo recomiendas. Bueno, lo que pasa es que ese libro fue de los primeros, a lo mejor estoy equivocado, pero que en el mundo Silicon Valley te hablaba de lo burdo que es, o sea, la atracción de talento, lo malo, o sea, esa parte yo no sé por No qué glamurosa. gravito esa parte, como decir, oye, Bueno. esta es la parte fea y tenlo en cuenta. A ver, me pasa en mi matrimonio, o sea, digo, no puedo hablar al respecto, pero soy como el pesimista un poco gravito esa parte, y en esta parte creo que también hace sentido con el tema emprendedor de empresas, Sí, güey. con esa parte no romántica que es una realidad, ¿no? Y te voy a decir que también, que no sé por qué me voy a meter en este tema, pero es que sí siento que también el Internet, o sea, como está construido el algoritmo, o sea, ya hablando del tema de tecnológico, es que como estás en esta echo chamber, que además está súper polarizada, entonces tú gravitas hacia un lado muy específico y como un color de gris muy específico de ese lado. Entonces, ahí te va qué me pasa. Creo que el emprendimiento, o la gente habla de este lado súper romántico, o la gente de que es una mierda. Güey, es una escala. No hay un balance. Y hay cosas que está a poca madre, como el día que nos emocionamos que estábamos en el número 1. Que sí existen esas Que cosas, sí claro. existen. Y hay cosas que, no mames, te diste cuenta que estaba mal editado el podcast, se repitieron 4 Y el frases. momentum ya se perdió. Y estás de malas y no has Sí. cerrado la empresa. Entonces, como que es un poco de todo. Un poco de ¿sabes? todo, Un un poco poco de de todo. Lo balance, que hemos claro. platicado que no tiene nada que ver con negocios, pero como del mundo de las mamás. Como Pasa muchísimo en las los mamás. blogs de mommies, como que hay un Sí. extremo en donde son las mamás perfectas y hacen yoga a la semana de parir, ya sabes, y como que, wow, quiero ser esa mamá. Y luego tienes otro extremo en donde ser mamá es horrible Claro, y claro. la agujera acá y Ey. no se crean las mentiras. La realidad es que está en medio. Que Hay el mi- cosas increíbles y también no dormir está en la Que el fregada. mismo Jansen de Nvidia sales de escuchar el largo podcast de Acquired y sales diciendo, no, hombre, o sea, sales con motivado, piel chinita, y los mismos de Acquired lo entrevistan personalmente en las oficinas de Nvidia, lo primero que dice es, yo... Una mierda. o sea, no, Esta vida. lo pone de esta manera, le dice, ¿qué le dirías a tu yo empezando la empresa? Que no lo haga, o sea, Sí, no lo que no lo volvería a no hacer. lo volvería a hacer, dice, Sí. no lo volvería a hacer. Y también te voy a fue decir tan algo. difícil, tan complicado y tan estresante que Que no lo neta volvería a hacer. no lo Cuando vuelvo a hacer. sales tú diciendo, este es mi superhéroe, esta es una persona, ta, y al instante te está diciendo, no lo volvería a hacer. Pero es que ahí lo tienes. Si solamente te quedas con la historia romántica de la caminadora Claro. y el recargo de Blockbuster, entonces dices, ay, yo quiero hacer un Netflix. Pero si escuchas todo el contexto, dices, sí, quieres hacer un Netflix, pero estás dispuesto a sudar y a tropezarte y a recaer cuantas veces se necesitan para lograr Netflix o lograr Nvidia. Y ahí A ver. sí ya, a ver, estás Y o la no verdad estás también dispuesto? el tema del propósito. El propósito está sobrevalorado. O sea, cada historia que contamos es como... Sam Altman tenía una lista que hizo cuando tenía 8 años y en la lista de cosas que quiero lograr en la vida puso AI. meterme en inteligencia artificial. ¡No mames! O sea, ¿Qué probabilidad? Tenía 8 años, no es broma. o sea, a ver, no, o sea, no es mala onda, pero igual eso sí es cierto. No lo dudo. Siento que hay ciertos perfiles que sí vinieron a este mundo con un propósito último. Sí lo veo.
Pero el 90% de la gente no viene al mundo con un propósito último. Claro. Entonces también yo hablo con muchos emprendedores que me piden asesorías y todos son como, pues es que yo no me desperté un día y dije que voy a crear el mejor podcast del mundo. Oye, yo tampoco. O sea, no. O sea, ya sabes, la vida va sucediendo. La vida va pasando un poco, sí, totalmente. Y hay elementos de suerte, que también esos no te los cuentan los emprendedores. Y fíjate que, por ejemplo, los de Netflix, me encanta lo transparentes y lo honestos que son, porque ellos salen personalmente hablando de todos los elementos de suerte que ayudaron a que ellos estén en donde están hoy en día, y muchos empresarios o emprendedores no te cuentan esas partes. Sí. O sea, murió el competidor, no porque yo lo maté, murió circunstancialmente, ¿no? Hablando de Netflix, ahorita la tenemos muy... Blockbuster murió circunstancialmente por algo que hicieron ellos en su mundo, no porque nosotros lo matamos, ¿no? Y muchos emprendedores no te cuentan que se tienen que juntar la suerte, claro, hacer las cosas bien, 1000 cosas. Bueno, de hecho, no recuerdo en dónde escuchaba, pero hay gente o personas creadores de contenido, gente que ha tenido la oportunidad de entrevistar a muchos de las personas más exitosas del mundo, sobre todo los self-made, ¿no? Los hechos por sí solos. Todos hablan de la suerte. O sea, esta parte de timing, de la industria en la que me metí, resulta que cuántas historias no debe haber con esa humildad y ese factor, ¿no? Pero me encantaría hacer la conversación con el perfil del emprendedor. ¿A qué quiero llegar y de qué quiero escuchar su opinión un poco? A mí yo creo, y ustedes lo acaban de investigar profundamente, y quiero partir por esta frase, ¿no? Cuando le entrevistan o cuando le preguntan a Sam Altman, ¿por qué se le confiaría a una persona tanto poder? Y Sam Altman contesta, es que no deberían de confiarme tanto poder, ¿no? No, ese güey me da un miedo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde quiero ir con esto la conversación? O sea, hoy en día ves que los grandes capitalistas, fondos de inversión, emprendedores, estos perfiles que ustedes al investigar los ven tan humanos como... O sea, por ejemplo, el CTO Greg, el de OpenAI, que también lo tocaba en el Brockman, ¿cómo se apellida? ¿Ilya? No, Ilya, el otro. El tercero, o sea, Ilya, Sam... Greg. ¿Pero el apellido cuál es? No me acuerdo. Bueno, Greg, sí. En un podcast que escucharon te lo describían como... No tiene un solo hobby, no hace nada, todo el día se levanta y está trabajando y se va a donde está trabajando. Ese perfil de persona está ahorita asumiéndose, como lo platican en su podcast, como estos boards del futuro de la humanidad, ¿me explico? De hecho, un podcast de Bloomberg, cuando habla al respecto de estos personajes del board, dicen que cuando incluso hablan en sus caminatas pues a lo mejor, esto vamos a crear una nueva especie, lo dicen con total tranquilidad, que dices, caray, ¿no? Entonces, ¿a qué ato todo esto? Hoy en día, las leyes... la gente idolatra a estos perfiles. Como tiene tanto dinero, debe ser el que más sabe, y poder, ¿no? Y de hecho, por eso me encanta el libro de Kara Swisher de Pivot, porque fue la primera que al menos a mí me puso súper claro. Ella fue una periodista de todo el mundo tech en San Francisco desde hace muchos años. La amo. Y sabe perfectamente de dónde vienen todos. Y hace una... no biografía, pero una descripción de las personalidades de Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, con todas sus inseguridades, como aunque Google diga do good in the world, por tras bambalinas, hacer unas fiestas que decías, what? Entonces son humanos, ¿no? Hoy en día, ¿ustedes qué opinión les genera a todos estos perfiles, no? O sea, ¿en dónde está el mundo al respecto de idolatrarlos de esa manera y a dónde vamos, no? Ahora, tienes modelos antagónicos. En China, Jack Ma dice algo y lo desaparece en 2 meses, ¿no? Hay gente muy ahorita diciendo, echándole porras a ese modelo, ¿no? Pero ¿cuál es el otro ente que entra en juego? El gobierno, ¿no? Y el gobierno son humanos también y tienen sus propias... ¿En dónde están con todo eso, no? Te voy a decir qué pasa, o sea, ¿cuál es mi punto de vista? Creo que sí hemos visto 2 claros tipos de perfiles. O sea, sí hay 2 bandos. Y siento que este bando más de tecnología, estilo el Sam Altman y toda esa Elon Musk, que son, desde mi punto de vista, gente muy obscura, o sea, esa ya es mi opinión personal, creo que tienen como ¿Se le podrías poner esa etiqueta a todos los de tech? ¿Oscura? A la mayoría. A la mayoría oscura. A la mayoría. Uno, creo que son sumamente narcisistas. O sea, son personalidades que yo creo que son narcisistas porque está muy extraño. O sea, es que hasta lo hemos discutido, ¿no? Pensar una persona que se despertó a los 18 años, y yo creo que, por ejemplo, en ese caso, Elon Musk, Sam Altman, esos güeyes sí se despertaron a los 18 años y dijeron, yo voy a ser dueño del mundo. O sea, está cabrón. O sea, psicológicamente, lo que viene atrás de pararte en la mañana y decir que tú vas a ser el dueño del mundo está bien fuerte. Mi papá es bipolar y fueron a una conferencia
donde les dijeron que como el 45-50% de los CEOs del mundo son bipolares. Porque lo que se pide de esas personas es algo que una persona que está mentalmente balanceada no puede lograr. Ese que se para, se despierta y solo codea y se va a dormir. Una persona mentalmente balanceada no podría lograr eso. Sí, si no estás en manía, no lo puedes lograr, ¿no? Porque no se puede hacer. Entonces, yo sí veo dos perfiles claros. Este perfil como muy loco, que creo que está... ¿Sabes qué pasa? Sí son sumamente inteligentes. Y no sé si la humanidad está preparada para tener esos perfiles que son significativamente más inteligentes que el promedio. Es que eso yo lo comparto completamente. O sea, cuando yo sí son. veo... Deja tú eso. O sea, incluso el contexto social de work ethic, no hobbies. Sí. O sea, en Silicon Valley se festeja un poco... Hay un meme por ahí de un año nuevo y que lo publicaron como coding, creando un producto en año nuevo. Y los comentarios de la humanidad... O sea, de la humanidad normal, es como de... Dude, o sea, es año nuevo, give it a break, o sea, date un break, o sea, ¿qué está pasando? Esos perfiles, coincido, son sumamente inteligentes. Muy. Y el chisme de chismes hoy en día, para mí, y yo sé que a lo mejor yo tengo un bias, porque desde que vi la primera película de Terminator, yo dije, o sea, esto me da ñañaras a mis, no sé, 8 años, y ahorita que lo veo, ustedes lo mencionan en el podcast, escucho a los líderes. Puede ir o muy bien o muy mal. Que el líder te diga eso. Cuando tú escuchas a los líderes de ExxonMobil, de cualquier empresa diciendo, no, todo es positivo. Que el líder de esas industrias, todos coinciden de que o va muy bien esto o va muy mal. Y veas no se pueden perder el episodio de Chisme Corporativo de OpenAI. Con lucha de poder. Esto que está ocurriendo en la invención de invenciones. No. Yo creo que la gente hoy en día no lo está entendiendo lo que está pasando. ¿Sabes qué pasa? Que creo que o sea, justo le decía a Rosa Laura como en el tema de envidia. Hay ciertos temas que yo puedo decir, no me interesa, entonces no voy a profundizar, entonces no lo entiendo. Y yo de verdad me considero una persona inteligente. Yo traté de entender algo, o sea, para poder explicar en el episodio cómo funcionaba lo que hace envidia, de verdad, que le dediqué horas y llegué a la conclusión de que intelectualmente yo no tengo la capacidad de entender eso. Fui a la universidad, leo todo el día de eso y yo no lo entiendo. ¿Quién va a regular eso? ¿Los senadores de los partidos políticos mexicanos? Pero es que además... imagínate. Bueno. Lo que pienso es OpenAI, o sea, volviendo al tema de OpenAI, el board, este consejo que va a regular cuando llegamos a AGI, todos tienen el mismo perfil. O sea, como un perfil... Lo decíamos en el podcast, no hay sociólogos, psicólogos, psiquiatras, artistas. No sé, o sea, como que cuando hablamos de diversidad... ¿no? Tienes a 4 geeks, ¿no? 4 geeks que lo que valoran es la tecnología y lo que logra la tecnología. Entonces, es difícil pensar si ese board va a lograr la cometida y la misión que todo el mundo... quiere. De lo que significa ser humano, humanidad, el futuro, ¿no? Que interesante. O sea, lo que también vimos en los capítulos de tecnología nos pasa mucho, que la gente se centra, o sea, la discusión, y no solo la gente, o sea, los medios, y sobre todo los medios mexicanos en general, se centran en este momento Terminator, ¿ok? O sea, como en este momento último donde la tecnología nos gana, pero ya fue acá. Y no nos damos cuenta que en el día a día ya estamos siendo influenciados en una forma que está estúpida, como por ejemplo el tema de las elecciones para mí, y lo discutía mucho con mi hermano, que me dice, a ver, es que siento que estas elecciones fue la primera vez que vi cómo la inteligencia artificial nos está afectando en nuestra opinión. La gente que quería votar por Xóchitl pensaba que toda la gente quería votar por Xóchitl, porque el algoritmo hecho con inteligencia artificial se ha vuelto tan bueno, güey, que tú crees que el mundo es lo que tú percibes. Sí, todos los comentarios que ves entonces son de eso. De la y gente que cree como tú. Un ejemplo de decisiones que se tomaron en un board que tú ni entiendes, güey. Y cuando les digo, no, es que la inteligencia artificial pues está en el día a día y ya Nvidia acaba de anunciar que va a sacar un chip para las computadoras y yo digo, mierda, o sea, cada vez pierdo más mi autonomía. No, y te sientes totalmente sin poder, ¿no? Ante porque el no lo tienes. Poco entendimiento de qué está ocurriendo, medio lo entiendes en el macro, pero en el micro o en el detalle dices, solamente siento que está saliendo de control, pero no quiero ser la persona de que cuando empezó el radio va a matar a No, esto se siente así como algo que dices, caray, ¿no? Y sabes que aparte, último, porque sé que ya tenemos que cerrar, pero siento que aparte, en particular, Sam Altman es un personaje que nos ha llamado mucho la atención porque ha evolucionado él como persona muy rápido. Y siento que
para mí, o sea, como que esta discusión de quién es peor, si Sam Altman o Elon Musk, para mí Elon Musk es bien transparente en quién es su persona. Sí. Y entonces, ok, dirás lo que tú quieras, Es pero es un franco. güey como muy transparente. Tuitea todo, ¿no? Tuitea, ¿no? Y como que en sus bordes... No. Y no tú ves- trata de tapar, de construir una imagen personal No. yo romántico, quiero lograr. Y por Miguel. otro lado, Y Sam, Pero tú ves Sam, la entrevista sí. de Lex Fridman, la primera que él hizo, hace como 3 años, y ves la que él hizo este año. No, se te pone la piel chinita. El cambio completo, de personalidad, de las cosas que dice, ese güey está muy estudiado. Entonces, yo entiendo por qué se crean estas teorías de la conspiración de los hombres lagarto y la chingada, porque tú lo ves y dices, es que neta, no está tan far-fetched. no, está cañón. Maca, Rosa Laura, de verdad fue un gustazo platicar. Espero tenerlas aquí seguido, ¿eh? Sí, O sea, creo que disfruté mucho la conversación. felices. Felicidades por todo lo que están haciendo. Cuéntenos en dónde la siguen, en dónde están, cuáles todos los proyectos que están haciendo para que también la audiencia por ahí las En todas les pueda nuestras poner, redes sociales, seguir. en @chismecorporativo, y yo estoy como @macarriba. Y yo como @rosalaura.lopez. Excelente. Y todos los martes sacamos episodio nuevo. Los Ahí. esperamos ahí en Spotify. Que YouTube. no es chismecito corporativo, chisme corporativo. Chisme corporativo. Quieren decir, mientras nos sigan en Chisme Corporativo, No importa. no importa. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Una producción de Troop.